Y acá hay un tema que es muy importante, que es básicamente, y de paso lo tomamos como primer tema, lo que decía Héctor. Nosotros estamos hablando del contexto político y económico que hay, por ejemplo, ahora en Argentina. Vos no podés obviar absolutamente nada del contexto. ¿Por qué razón? Porque eso te influye directamente en el cash flow. ¿Bien? ¿Qué cosa pasa? Por ejemplo, ahora que se está por haber, el tipo de cambio seguramente se va a disparar. Si se dispara el tipo de cambio, eso implica, bien, que de golpe vos podés tener que te cambia la ecuación financiera de un día para el otro. Si llega a haber devaluación, como se dice que va a haber en Argentina, es decir, si vos sos exportador te va a servir muchísimo, pero si vos sos importador, tenés que rever totalmente tu cash flow. Entonces no puedes estar ajeno al contexto. Nunca, 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 nunca. Y no solamente este contexto, es decir, a mí me pasa, por ejemplo, asesorar, yo fui muchos años en una empresa exportadora agrícola, fui gerente financiero. Entonces, todo lo que eran las cobranzas del exterior, que era por dependían de nuestras exportaciones, yo estaba dependiendo de lo que hacía el mercado externo. Entonces, por ejemplo, nosotros exportábamos limones. Si los limones tenían, es decir, si España, por ejemplo, o Italia o Turquía, estaban consumiendo limón europeo porque la floración había sido tardía, yo el limón no lo podía exportar. Entonces yo tenía un contexto climático que a mí me afectaba, un contexto de precio, es decir, nunca podemos dejar de lado el contexto político, económico, social, lo que sea, siempre por supuesto que sea referente o que sea preponderante para lo que nosotros queremos hacer. Bueno, vamos a empezar ahora con básicamente la charla. Primero que nada, bueno, me presento, ya varios me han visto en LinkedIn, mientras yo alargo un poco el comienzo porque se están agregando muchas personas y recién son las 17 horas que estamos acá en Argentina. Yo no vengo del rubro sistemas, ¿ok? Yo vengo directamente de lo que es la finanza. Yo siempre fui gerente financiero en empresas. Y al ser gerente financiero de una empresa, como yo digo siempre, somos pilotos de tormenta, independientemente de vivas en Argentina o vivas donde sea, porque siempre hay, en el contexto internacional hubo crisis. Yo me acuerdo, en el año 2006-2007 me tocó dar una charla en un consejo profesional de contadores, donde yo tenía que exponer las distintas crisis financieras que habían habido en los últimos 15 años. Y era una locura, había habido prácticamente una crisis cada 2 años. Bien, y crisis fuertes, que pueden haber sido crisis del sector específico donde uno se manejaba, por ejemplo, crisis del limón hubo, crisis del precio del agro, una sequía, o crisis económica como la que estamos pasando nosotros en Argentina hoy, con la inflación de más del 100%, o una crisis internacional como fue el efecto tequila, caipiriña, los tigres asiáticos, que eran los nombres que se les daban a las primeras crisis que me tocó vivir a mí. Entonces, nunca podemos estar exentos de eso. Bien, vamos a ver cómo, muchas veces me dicen a mí, pero ¿para qué vas a hacer un cash flow si está tan incierto el mercado? Y por supuesto, si yo tengo un mercado incierto, no tengo más opción que tratar de predecir de alguna manera lo que va a suceder. Y no es quizás predecir lo que, lo que va a suceder. En todo caso, yo lo que hago es tratar de ver qué me va a pasar a mí, depende si me sale una situación optimista, una pesimista y una normal. Entonces, en base a eso, vamos a tratar de armar un cash flow para tratar de ver dónde nosotros podemos ir. Para aquellos que no sean financieros, voy a tratar de hacer una pequeña explicación de lo que es un cash flow. Bien, una pequeña explicación y que a nosotros nos va a servir, especialmente también para los financieros, para ver de dónde vamos a obtener la información que va a alimentar nuestro modelo. ¿Ok? Porque lo vamos a tratar de armar rápido desde cero al cash flow. ¿Ok? Entonces, como yo cuando empiezo a compartir pantalla, yo ya no los veo a ustedes, entonces no sé si usan la aplicación del Teams, que es levantar la mano o ese tipo de cosas, o el chat. Entonces yo lo que les voy a pedir, si bien tengo acá otra pantalla donde estoy viendo, yo lo que voy a pedir es que directamente prendan el micrófono. Es decir, cuando ustedes me quieran hacer una consulta, me quieran hacer alguna acotación, alguna sugerencia o algún comentario, ¿bien? Simplemente prendan el micrófono y me la hacen, ¿ok? Entonces, de esa forma esto va a ser más una conversación que una clase magistral, que es la forma que le estamos haciendo, ¿ok? Acá alguien estaba diciendo, soy gerente financiero y de primera mano sé que lo primero que siempre pide ver el directorio general de la empresa sí es el cash flow. Y así es, ¿bien? Entonces, vamos a empezar a trabajar sobre esto. Denme un segundo, les pido siempre, ustedes me habilitan a mí, me prenden el micrófono, yo ya dejo de ver el chat, después vamos a ver el chat para contestar preguntas. Yo acá armé una especie de cash flow, los conceptos que yo manejo en el cash flow, normalmente, ¿bien? Normalmente yo lo que digo en el cash flow, a diferencia de un estado de resultados,
Yo siempre analizo a la empresa bajo tres aspectos, ¿bien? Nosotros siempre a la empresa la vamos a poder dividir en tres dimensiones, como yo llamo. Hay algo, una política que yo uso para analizar las empresas que se llama el triple enfoque. El enfoque económico, financiero y patrimonial. El enfoque patrimonial me dice cómo estoy capitalizado, cuál es mi patrimonio que yo estoy teniendo, cuál es mi activo y mi pasivo, digamos, y el patrimonio neto, es decir, el valor de mi empresa. El económico me dice cómo está mi resultado, si yo gano o pierdo cuando hago las transacciones. Y por último, el financiero me dice si yo puedo, cómo es el manejo de fondos que hay en la empresa, es decir, cómo es ese ingreso menos egreso de fondos que yo estoy teniendo. ¿Bien? Y en función de eso, nosotros vamos a adentrarnos exclusivamente en esa parte, en lo que es, digamos, en los ingresos de fondo y los egresos de fondo y ver cuánto nos queda el free cash flow o la última línea del cash flow en nuestras operaciones. Entonces, normalmente lo que yo hago es poner primero las cobranzas, es decir, lo que yo llamo cobranzas ciertas, bien, que acá lo puse, ojo, se puede llamar de cualquier manera y esto es totalmente configurable. Ustedes tienen que pensar en el cash flow que tiene cada empresa. Nosotros, cada empresa que le manejamos el cash flow, es un contexto totalmente diferente a lo que ponemos ahí. Y un nivel de detalle de cada empresa nos pide algo distinto. Es decir, esto yo siempre lo usé genérico para poder armar el caso que vamos a ver ahora. Entonces, yo lo primero que tengo son las cobranzas ciertas, son las ventas que yo ya he realizado y que me está por ingresar los fondos. Lo segundo que yo tengo, un minuto, estoy admitiendo gente. Lo segundo que yo tengo son las cobranzas por nuevas operaciones. ¿Qué sucede? El gerente comercial proyectó su venta a futuro. Entonces agarró él y me dice, bueno, bárbaro, mira, yo estimo que las ventas que se van a hacer en los próximos 6 meses las cobramos en estas fechas. Entonces, en base a eso, yo tengo de un presupuesto comercial, voy a tener las nuevas operaciones. Después vamos a ver de dónde sacamos los datos. Luego tengo, en Argentina se estila mucho usar los cheques diferidos, los cheques comunes, como lo vemos en muchas partes del mundo, solamente que en Argentina tiene una característica que existe lo que se llama el cheque diferido, donde yo puedo emitir un cheque y ponerle una fecha de pago de acá a 365 días del año. Y eso lo uso como medio de pago. Entonces yo tengo una deuda que a mí me vencía en 60 días, a mí el cliente me puede entregar a mí un cheque con una fecha de vencimiento a 60 días y eso a mí me sirve como medio de pago para otros lugares o lo puedo usar como medio de financiamiento en el banco. Así que yo lo considero como un ingreso de fondos. Tenemos un subtotal de ingreso de fondos, tengo los cheques emitidos, jugaría la parte al revés de lo que serían los cheques en cartera, es decir, los cheques que yo tengo emitidos para hacer mis pagos a mis proveedores, los pagos comerciales que yo tengo proyectados son las deudas de la cuenta corriente proveedor que yo estoy teniendo, pagos proyectados varios, así como yo tengo nuevas operaciones de venta que se pueden generar, yo también tengo órdenes de compra que tengo pendientes o proyección de gasto que puedo llegar a tener y que las tengo de alguna forma que proyectar. Eso total, eso me da el cash flow. Esta es una forma simplificada de verlo, ¿bien? Ya vamos a ver cómo después yo explico cada renglón. Pero primero que nada vamos a tratar de armarlo con esta información que tenemos acá. ¿De dónde saco el dato? Lo que es fundamental. Bien, cobranzas ciertas es mi cuenta corriente cliente. Vamos a un ERP, vamos primero a ponerlo acá y después vamos a ver todo en el ERP directamente. Esto sería cuenta corriente clientes o saldos a cobrar, se le puede llamar así, y provienen del ERP. Cobranzas nuevas operaciones. Acá está el tema. Yo me acuerdo que, aunque les parezca mentira, el modelo que yo uso para poder hacer esto, un modelo que se llama de triple enfoque, siempre lo muestro, por acá tengo, fue un curso en Coopers y Lybrand en el año 1990, yo me recibí en el 89, sí, 1989 me recibí yo. Este es un cursito que había tomado en ese momento, a ver si se ve acá, bien, donde hablaban de la política de triple enfoque y donde armaban una política de abastecimiento que yo siempre la uso. Es decir, cuando me toca, a mí cuando me tocaba armar los presupuestos, es muy difícil conseguir un software que te lo hagan. Lo que nosotros hacíamos era una política de abastecimiento. Entonces a mí el comercial me decía, yo tengo que vender en tales fechas, yo estimo entregar esta mercadería. Entonces, en base a eso, yo hablaba con el gerente de producción y le decía, bueno, para que él pueda tener esa mercadería lista y para la venta, ¿cuándo necesitas vos los insumos? Por ejemplo, yo me acuerdo que exportábamos limón. Yo fui muchos años gerente financiero en un grupo empresario que era uno de los más grandes que había de procesamiento de limón y exportación de limón a Europa y a Estados Unidos. Entonces me acuerdo que nosotros la exportación arrancaba entre febrero y abril, depende del mercado de cada año. Pero los insumos yo los tenía que tener en febrero.
Y si yo lo tenía que tener en febrero, muchas veces el pago lo tenía que hacer en ese momento. Porque si me tenían que fabricar las cajas que yo iba a usar para exportar desde abril a agosto, y yo las tenía que tener todas estoqueadas antes, bien por la congestión de demanda, por el problema de transporte que había en Argentina, que me agarraba un paro de transporte y me dejaba sin caja, yo no podía seguir exportando. Entonces yo las tenía que tener antes. Entonces fíjate que mi política financiera nada que ver tiene con el estado de resultado, que mi costo de mercadería vendida recién lo iba a imputar en el momento que se hacía la venta. Entonces a mí la política de abastecimiento me estaba diciendo cuándo yo necesitaba esa mercadería. Bueno, yo supongo que acá, así como hicimos la proyección de ventas, lo que es los pagos proyectados varios, es decir, vienen de un presupuesto que ya vamos a ver cómo lo cargamos, que podemos llegar a tener externo a lo que sería la empresa. Entonces esto es un presupuesto comercial. Bien, dame un segundo. Un presupuesto comercial. Eso puede o no estar en el ERP. Vamos a poner o no. Bien. Y así como tengo el presupuesto comercial acá, es un presupuesto de compras o de producción, eso lo podemos llamar como sea. Bien, le vamos a poner compras si es que no tenemos una empresa que sea productora, sino simplemente que sea una empresa que compra y vende. Puede venir del ERP o no, pero siempre pensemos que este manda a este que está acá, ¿ok? Siempre. Luego tengo cheques en cartera, bueno, eran los cheques que habíamos dicho. Esto viene del módulo de tesorería o finanzas y viene del ERP. Bien, están incorporando el resto. Subtotal es la suma de todo esto que yo tengo acá. Cheques emitidos es exactamente la contrapartida a lo que son cheques en carteras. Pagos comerciales sería la cuenta corriente en vez de clientes, proveedores, y que también la saco de mi ERP. Esto sería mi origen de la información. Por supuesto, la estoy haciendo en modo muy simplificado. Después me gustaría que cada uno me haga las consultas, vaya prendiendo el micrófono al finalizar y me hagan las consultas de alternativas sobre esto. Por ejemplo, les cuento un caso, en lo que es el ingreso de fondos, por ejemplo, de las cobranzas ciertas. Nosotros tenemos empresas, por ejemplo, que hacíamos el cash flow y ¿qué es lo que sucedía? Tenían la cuenta colectora. Entonces, en todos los bancos recibían dinero en distintos lugares. A veces demoraban 24 o 48 horas en ingresar eso en el ERP. ¿Por qué razón? Porque tenía que recibir las rendiciones de cada uno de los bancos, lo incorporaban al sistema, lo conciliaban y recién ahí el tesorero podía contar con eso. Perder 2 días en Argentina era una locura. Entonces, ¿qué hicimos? Esta parte de acá, cobranza cierta, que era plata, que yo ya tenía dando vuelta, en vez de tenerlo en el ERP, en Argentina conectamos con lo que se llama Interbanking. Interbanking vendría a ser una plataforma que me engloba la información de todos los bancos de Argentina, que están en la red Banelco, por ejemplo, y me pone todo el dinero que me depositaron los clientes, que todavía no está acreditado quizás, pero que ya lo tengo depositado a los clientes y que lo puedo disponer. Entonces, sobre esto es un mundo. Nosotros nos vamos a centralizar hoy en buscar la información desde estos lugares, ¿ok? Y en base a eso vamos a tratar de trabajar. Cuenta corriente clientes, ¿de dónde la saco? Vamos a un ERP. Nosotros, escucha, justo pensaba que lo tenía armado, lo tenía levantado, perdonen. Acá estoy usando un ERP, el que más se usa en la Argentina en estos momentos es el Tango, es uno de los que más se utiliza, y vamos a usar este. Vamos a agarrar la empresa ejemplo. Este es el que yo uso normalmente cuando hacemos los talleres que yo dicto o los cursos que yo dicto, usamos esta plataforma para verla como si es una situación real. Entonces, ¿de dónde saco la información? Sea cualquiera que sea el sistema que ustedes trabajen, yo acá me voy a ir al Live, Live vendría a ser el reporteador que tiene este sistema. Ustedes en cualquier lado, que cuando empiecen a hacer, lo primero que hagan el borrador este, pongan el origen de la información, ¿bien? Suponiendo que, por supuesto, si no la llevan en el sistema, la llevarán en un papel, en un Excel, donde sea. Ustedes tienen que buscar el origen de dónde está ese dato que ustedes están necesitando, porque en base a eso nosotros lo vamos a incorporar al modelo en el Power BI. Entonces, venimos acá, y lo que hago yo siempre es entrar al módulo de ventas, y lo primero que hago es ver qué es lo que yo tengo dentro del menú de informes que a mí me puede servir para saber cuánto es mi cuenta corriente. Bien, entonces yo me fijo acá, yo tengo
una parte que se llama clientes, tengo un informe que se llama saldos, o directamente puedo entrar en cuenta corriente y yo tengo varias opciones para elegir de cuál la que yo necesito. Entonces yo lo que hago normalmente, independientemente tenga conexión con el sistema o no, es elegir la que más se adapta a la información que yo tengo, que puede ser facturas a pagar, puede ser cuenta corriente. Fíjense que este sistema, que es uno de los tradicionales, todas las opciones que tenés que para tirar. ¿Bien? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer, perdón, estoy admitiendo gente. Entonces, lo que yo voy a hacer, pucha, son varios los que entraron esta vez. Entonces, lo que yo voy a hacer es elegir mi reporte y eso lo voy poniendo en este Excel y le digo cuál es el listado que yo estoy necesitando. Vamos al segundo. Vamos primero que nada a todo lo que saco directamente del ERP. Cheques en cartera, me voy al módulo de finanzas o tesorería. Todos los ERP lo tienen. Me vengo, en este caso sería cheques de terceros y me tiro el listado. Bien, puedo elegir consultas, veo qué es lo que me da de información cada uno de estos reportes. Bien, entonces yo entro en cada uno de estos reportes, veo qué campos tengo disponibles y eso es lo que yo eventualmente voy a usar. Pagos comerciales, la cuenta corriente proveedores, me voy al módulo de compras. Bien, y dentro del módulo de compras voy a elegir, dame un segundo, acá está, elijo cuenta corriente. Bien, es similar a la de ventas. Siempre ustedes van a tener que lo que es ventas y compras son módulos que corren prácticamente paralelos. Los mismos informes que tenés de un lado los tenés del otro. Así que en ese sentido no hay mayor secreto. Y acá elijo, es decir, puedo tomar cobranzas a realizar, pagos a realizar, deuda por vencer, deuda vencida. Es decir, yo elijo cuál es la que tiene la mejor información. Vamos ahora a los dos puntos más difíciles. El presupuesto comercial y el presupuesto de compras. Sobre esos dos puntos, yo tengo dos opciones. Una opción que esté cargado dentro del ERP. Entonces, dentro del ERP, si yo tengo un módulo presupuestario, directamente ataco ese módulo presupuestario y lo voy a trabajar. Hay una segunda opción. No tiene un módulo presupuestario, pero lo podemos simular. Entonces, lo que yo hago muchas veces es, cuando yo tengo el programa de ventas o el programa de compras que tiene el encargado de producción, el encargado de compras y el encargado comercial, yo lo cargo en mi ERP como si fuesen notas de ventas, ¿bien? O presupuesto de ventas dentro del módulo de ventas, ¿bien? En cotizaciones, por ejemplo, yo las puedo cargar acá y lo voy a usar a ese como mi proyección financiera que voy a tener. La ventaja que tengo con esto es que la tengo incorporada al sistema y mi relación es directa. Y a su vez, que yo puedo ir viendo el ejecutado constantemente. ¿Por qué razón? Porque en cualquier ERP que tenga las opciones de poner cotizaciones o poner pedidos, como en este caso, cuando yo voy a emitir la factura de venta, en este caso, yo puedo llamar a ese pedido que me hizo el cliente y empezar a descargar la operación. Entonces yo siempre voy a tener el comparativo con lo que voy haciendo. No solamente voy a tener el cash flow, sino también voy a tener mi ejecutado. Lo mismo en el presupuesto de compras o en el presupuesto de producción lo puedo tener dentro de lo que es compras. Entonces yo puedo hacer las órdenes de compra de mis principales proveedores y las puedo poner acá. O en su defecto incluso, yo lo que hago muchas veces es armar una orden de compra genérica y esa orden de compra genérica es la que voy a usar para hacer mi proyección. Supongamos que eso no tenemos. Bien, que directamente decidimos no lo vamos a manejar porque algo muy dinámico lo queremos manejar directamente en un Excel, tanto el presupuesto de venta como el presupuesto de compra. Puede suceder. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nosotros nos vamos a ir a un SharePoint. Bien, normalmente yo lo que hago en ese caso es trabajar en un SharePoint. En muchas empresas lo hacemos así. Bien, y denme un segundo, acá está. Y yo cargo un, un archivo que sea mis proyecciones. Entonces, por ejemplo, acá puse cualquier cosa, dice, ojo, puse cualquier dato. Es decir, yo puedo poner tantos conceptos como yo quiera. Y pongo las semanas del año, si es que yo lo voy a medir en semana, los días sería en cuanto a día, y tiro mi proyección. Esto sería el resumen de la proyección que me hace el comercial, de la proyección que me hace
el de producción, lo que yo tengo en el exterior y que pienso ingresar, por ejemplo. Bien, para lo que veamos cómo funciona en la realidad esto, sin mostrar datos porque son confidenciales, por ejemplo, yo tengo esta empresa, nosotros somos una exportadora de citrus, donde toda la proyección la manejamos directamente acá. Entonces hay uno de un cash flow semanal donde ponen un tipo de producción, de proyección, pone una persona. Acá, bueno, aparecen todas la misma que la contadora porque es el mismo usuario que está cargando, pero son distintas personas. El proyectado, los fondos Belén son los fondos que están en el exterior, que se están administrando y en base a eso se lo están ingresando. Bueno, y esto es el plan de cuenta que es para otro tipo de análisis. Entonces, muchas veces yo uso esta información. Muchas empresas lo hacen. Es decir, no hay ningún problema en que nosotros adaptemos nuestra realidad a esa situación. La idea es no perder el dato. Siempre el formato de esto va a ser algo muy similar a esto que está acá, donde yo tenga las fechas o la semana del año y que la persona me vaya cargando los datos que vaya necesitando. Ahora bien, ¿cómo ponemos todo esto en el Power BI? ¿Cómo pongo yo lo que hemos dicho que íbamos a sacar acá de cada uno de los reportes? ¿Y cómo vamos a poner acá este template de cobranzas que tenemos cargado en la nube, que es lo que nosotros vamos a necesitar utilizar ahora? Entonces vamos a ver un poquito cómo hacemos eso. Una vez que yo ya tengo definido, yo estoy haciendo el real que yo manejo todas las veces. Una vez que yo tengo definido esto y más o menos tengo de dónde vienen los datos, yo me voy a lo que se llama el pedido de vistas. Entonces lo que hago yo es pedirle esa información, si está dentro del ERP, al desarrollador del ERP. Entonces yo le pido, por ejemplo, cuenta corriente clientes, estaría por acá. Esto es lo que es un análisis integral, el que usamos nosotros en las capacitaciones. A ver si tengo una de cuenta corriente. Justo no tengo una de cuenta corriente. A ver. Bueno, justo no tengo una de cuenta corriente para mostrarles. Pero más o menos lo que sería algo muy similar a esta, donde yo voy poniendo qué campos que yo he visto que estaban en ese reporte a mí me pueden servir. Y con esa información, si a mí me abren las tablas del sistema o me generan la vista, yo me voy al ERP y lo conecto. Entonces vamos a ver cómo hacemos esto de manera rápida. Ojo, si no tengo la conexión, no me quedo parado con eso. Directamente emito el Excel y el Excel va a ser el que yo voy a incorporar al Power BI, ¿ok? Pero esto es muy dinámico, como constantemente se están haciendo pagos, constantemente se están haciendo registraciones de factura, lo ideal es que nosotros lo conectemos con el Power BI. Hoy casi todos los ERP modernos ya vienen con la API integrada de Power BI. Entonces ya básicamente es muy sencillo hacer la conexión. Y si no la tienen, nosotros podemos preguntar al desarrollador o al implementador que tuvo ese ERP en la empresa y de seguro nos van a dar la conexión. Por lo menos a mí la realidad me está dando eso, desde sistemas muy viejos hasta SAP. Nosotros tenemos un abanico muy grande. Les cuento una experiencia que nos pasó esta semana, hace 2 días. Nos contrata una persona que tiene varias franquicias, ¿bien? Es decir, tiene varios locales, él se dedica a administrar comprar varias franquicias y tener de varios tipos de locales de ropa. Bien, acá en Argentina, en todo el norte de Argentina, tiene cerca de 15, 20 franquicias distintas y nos encargó consolidar toda la información comercial. No era cash flow, pero sí la información de venta. Y nos dice, mira, los sistemas que se usan, le doy los nombres, era Lince, Dragonfish, son sistemas de post, digamos, de venta de franquicia que se usan mucho. Después teníamos Combas, que uno de Buenos Aires Software, Discovery, que también de Buenos Aires Software, y otro que se llamaba Flexus. Sistemas totalmente distintos. Entonces, el primero me dice, mira, no creo que consigas la información del desarrollador, porque generalmente son sistemas muy viejos algunos. Lince, por ejemplo, es un sistema muy viejo. Hablamos con el implementador, el que le administraba acá, me dice, no hay ningún problema, nosotros te habilitamos la base de datos. Bien, lo que sí te voy a dar el directorio de tablas para que vos hagas la conexión. En el caso por ejemplo, Dragonfish, ya tiene la API integrada, entonces conexiones directas con Power BI y los otros algo similar está sucediendo. A veces sucede, simplemente nos va a llevar un poco de trabajo. ¿Cómo hago eso? Bien, vamos a verlo un poquito de manera rápida. Yo acá lo que hice fue armarlo en Datamart. Datamart es lo más nuevo que existe hoy en el mercado. Lo mismo que haga con Datamart lo pueden hacer en la versión de escritorio. Bien, yo simplemente armé un ejemplo completo con lo último en tecnología que existe hoy disponible en el mercado. Para los que no tengan conocimiento de qué se trata Datamart, esto es el Power BI Pro, perdón, Power BI Service. Estamos hablando de la versión premium.
Y lo que hace es obviar totalmente la versión de escritorio. Vos podés hacer toda tu información, podés administrar todo tu conjunto de datos, tu modelo de datos directamente en la nube. Y eso es lo que vamos a hacer nosotros ahora. Yo ya tengo creada una, pero vamos a simular una conexión nueva. Este es el que nosotros usamos para las capacitaciones, donde tiene todo. Esas vistas que ustedes vieron acá es la realidad. Eso que está acá, bueno, está transformado en la realidad en este que está acá, ¿ok? Pero vamos a ver cómo hacemos la conexión. Los que han trabajado con la versión de escritorio es exactamente lo mismo. La única diferencia es que esto te trabaja en la nube, lo otro te trabaja en la versión de escritorio. Pongo obtener datos, me tienen que haber dado el directorio de tablas, o me tienen que haber dicho, mira, la información está en tal servidor, el acceso es este, te tienen que dar unas credenciales. En este caso, vos podés ver que hay muchísimos orígenes de datos. Nosotros, por ejemplo, tenemos algunos sistemas, por ejemplo, aquellos que trabajen con QuickBooks. QuickBooks tiene integración directa, entonces es fantástico. Vos con QuickBooks lo conectás a través de esta herramienta y tenés toda la información al día. Bien, eso por nombrar uno de los sistemas internacionales que hay. En este caso me dijeron que es un SQL Server. Entro acá, pongo el nombre de mi servidor. Era ese donde vimos que estaba el ERP. Nosotros tenemos contratado un servidor justamente para todas las capacitaciones. Pongo la base de datos, en este caso se llama empresa ejemplo. Y ya tengo cargadas mis conexiones, mis credenciales, entonces por eso yo no las muestro acá. Es decir, pero acá lo que me pediría sería que ponga mis claves, digamos, el nombre de usuario ¿cómo se llama esto? El nombre del usuario y mi contraseña. Acá me permite, lo mismo se hace en la versión de escritorio. Acá me permitiría, por ejemplo, poner la instrucción en SQL Server si a mí mi proveedor me la dio. Bien, si a mí mi proveedor de software me la da, es algo muy similar a esto, yo se lo voy a mostrar. Estas son cosas reales lo que le estoy mostrando, ¿ok? Son cosas reales. Esto vendría a ser, por ejemplo, una query. Yo simplemente la tendría que copiar, pegarla en esta parte de acá y darle OK. Como yo no las tengo, póngale el caso que no las tenemos, que sea como, por ejemplo, lo que me dicen del sistema este Lince. Literalmente hay un sistema comercial para franquicia que se llama Lince. Lo que me va a mostrar es una pantalla similar a esta, donde yo voy a tener acá la base de datos, empresa ejemplo, está cargando las tablas, ¿bien? Son 3.600 tablas, lo que es decir, si no tenés un directorio de tabla, es bastante complejo poder levantar esto, pero normalmente te dan el directorio de tablas. Entonces, por ejemplo, la de cuenta corriente normalmente es una o dos tablas. Entonces, simplemente es buscarla acá. Por supuesto, es una tarea bastante tediosa, pero nos puede suceder. Entonces, vos elegís. Yo estoy, para que ustedes vean cómo se vería, estoy agarrando cualquier tabla que tengo acá, ¿ok? Y van a ver, te aparece esto. Por ejemplo, este es el plan de cuentas. Simplemente lo pones transformar datos y ya lo tenés incorporado en tu Power BI. Por eso muchas veces yo disiento con lo que dice la mayoría de las personas que es muy compleja la conexión y fíjense lo de simple que es, ¿bien? No tenés que escribir una línea de código, ¿ok? Siempre que el desarrollador te traiga la información, ¿bien? Recién, hoy, hay veces que sucede esto que van a ver ahora, es decir, lo voy a poner de otra empresa. Justo estuve almorzando con este desarrollador que nos vino a visitar, un desarrollador de software acá en Argentina que hace sistemas para construcción, que ellos directamente nos preparan las vistas. Entonces nosotros solicitamos la vista y ellos nos dan. Entonces fíjate, yo estoy entrando en el servidor este y él me dice, Antonio, vos pedime lo que sea, un pedido de vistas muy similar a este, bien, solamente que tiene la parte de producción, y nosotros nos puso la información ya disponible acá. Entonces yo puedo entrar en cualquiera de los movimientos que están acá y estas son las vistas que estamos hablando. Bien, entonces por ejemplo, el consumo teórico, que es el presupuesto del consumo, esto fabrica es una fábrica de hormigón, de columnas de hormigón. Acá me aparecen todos los datos. Bien, yo simplemente pongo transformar datos y ya lo estoy incorporando al modelo. Entonces yo puedo hacer una conexión directa con mi ERP, hemos visto las distintas opciones y con esto lo tenemos andando. Perfecto, yo ya tengo
incorporado, bien, los datos en este que está acá. Bueno, acá tengo mucha más información que esta, que lo que hemos dicho, porque este es el modelo que yo uso normalmente para hacer los modelos comerciales, financieros, de todo un poco tengo acá metido adentro. Entonces, por eso ustedes ven todas las vistas que hay que están puestas acá. Cada uno de estos sería una vista, que es información distinta que yo tengo incorporado al modelo mío. Pero vamos a centrarnos en lo que es el cash flow. Normalmente yo cuando incorporo los datos, yo lo que hago es incorporarlo poniéndole imagínense ustedes cuando tienen modelos de datos que son complejos. Yo tengo algunas empresas que tenemos mucha información metida adentro, muchísima información metida adentro, y aparte de distintas fuentes. Una vez que vos lo ponés acá, te olvidas de dónde viene, qué fuente es. Bien, por ejemplo, si yo pusiera acá, ustedes van a ver que ese simple modelo que nosotros tenemos acá, que es este que está acá, que vamos a usar, que se llama ejemplo ferretería full, tiene de un SQL Server, que es de que hemos sacado parte de la información, ¿bien? De un SharePoint, que yo tengo conectado con mis proyecciones, ¿ok? Y de la web para bajar mi tipo de cambio. Lo que hice yo fue conectarlo a través de una API y tengo siempre actualizado el tipo de cambio acá en Argentina. Que antes, los que estuvieron al principio deben haber visto cuando mostrábamos la cantidad de tipo de cambio que nosotros teníamos del dólar acá en Argentina. Entonces, esto es crítico. Entonces, lo tenemos metido de ahí adentro. Vamos a ver ahora sí los informes de esto y vamos a empezar a crear nuestro cash flow. Normalmente, ¿qué es lo que hago yo? El modelo de datos no lo toco, ya sea que lo cree en la versión de escritorio o en Datamarts, como en este caso. Normalmente yo lo que hago es, sobre el modelo de datos, no grafico. Mucha gente está acostumbrada a que directamente en la versión de escritorio vos empezás a cargar todos los paneles al lado donde tenés la posibilidad de edición de todas las fórmulas y todo ese tipo de cosas. Normalmente yo lo que hago es distinto. Yo lo que hago es crear un data mart, que sería en este caso, o cualquiera que sea, digamos, de los conjuntos de datos que nosotros tengamos, y creo un template, bien, que está acá, por ejemplo, que es un informe template totalmente vacío y que me hace referencia, bien, me hace referencia a los datos que yo tengo disponibles de acuerdo a mis credenciales de acceso. Y yo este va a ser el que voy a usar. Entonces normalmente lo que hago es grabarlo con el nombre que yo voy a usar. En este caso va a ser, yo ya tenía uno grabado. ¿Sí? Vamos a salir de este, lo vamos a ver al que está grabado y vamos a levantar directamente ese. Yo en este caso le llamé Financiero Cashflow R01. Y acá tengo para empezar a trabajar. Este es mi lienzo en blanco. Lo que sí tiene es precargado, porque está conectado con el Data Mart, en este caso. También podría haber hecho, mientras estoy haciendo esto, voy a levantar la aplicación de escritorio para que ustedes vean cómo sería relacionar, para aquellos que no lo conocen, un template, digamos, crear un template para que ustedes empiecen a trabajar con información y que cada uno en la organización estén referenciados a un mismo conjunto de datos, a un mismo modelo de datos y en base a eso podamos trabajar. Porque la idea es esa, ustedes van a ver que en las empresas lo más normal va a ser de acá en más, y nosotros por lo menos en las corporaciones grandes habitualmente es lo que nos piden, es crear el modelo de datos. El modelo de datos vendría a ser este que está acá, y que cada persona, digamos, otorgar los accesos a las personas que pueden participar de esto y que cada uno no pueda modificar el conjunto de datos. Porque imagínate que es modificar un modelo de datos, es modificar un ERP. No todas las personas pueden crear una cuenta contable nueva, cambiar un vencimiento de una factura, anular un pago, cambiar un precio. Eso no se puede hacer. Bueno, el que le das el acceso al modelo de datos puede hacer eso si le das capacidad de administración. Entonces, lo que nosotros hacemos, ¿qué es? Desde la aplicación, en este caso sería para que ustedes vean cómo sería lo mismo que estamos haciendo, pero desde la aplicación de escritorio. Deme un segundo que yo lo estoy abriendo. En mi caso, yo tengo que recurrir a un Windows instalado delante de la Mac, porque yo tengo Mac. Esa es otra razón por qué trabajo con Datamarts y no la versión de escritorio, porque la versión de escritorio no es compatible con Mac. Entonces yo instalé un Parallels. Parallels es una aplicación que te crea un Windows dentro de la Mac totalmente. Entonces tenés como dos computadoras en una. Mientras se habilita esto, vamos a ver un poquito cómo hago yo para relacionar ese modelo de datos que acabo de crear con la aplicación que cada usuario va a empezar a crear su información. Ustedes piensen
que lo que yo conversaba justamente con este desarrollador de software al mediodía, ustedes piensen que lo que tienen acá puesto, bien, en este caso sería el modelo de datos mío, que está puesto acá, es toda la empresa, o prácticamente toda la empresa. Toda la información transaccional de la empresa la tenés ahí. Para que se den una idea del volumen que se puede administrar, si tuviera una licencia premium que sale $20 por mes por usuario, no la corporativa, la por usuario, la por usuario tiene un alcance de 100 terabytes que puedes manejar con tu licencia. Entonces imagínense la cantidad de información o el volumen de datos que pueden llegar a tener acá. Millones y millones de registros sin ningún tipo de inconveniente. ¿Bien? Y no necesitas aplicación de escritorio, no necesitas absolutamente nada. Y lo creamos con la rapidez que acabo de crear esto. ¿Bien? Luego, cada usuario que yo tenga, justo estamos, se abrieron dos veces, más de dos veces se abrió el Power BI. Vamos a esperar que se abra acá. Y lo que vamos a hacer es conectarnos a ese conjunto de datos y sobre ese conjunto de datos vamos a graficar. Entonces yo no necesito saber, nosotros normalmente dividimos, cuando hacemos las capacitaciones o cuando hacemos las implementaciones, nosotros dividimos dos tipos de usuarios. Hay un usuario que es tomador de decisión, que es simplemente el usuario que ve información, que no ni edita ni nada por el estilo, sino simplemente ve. Luego tenemos un usuario que es capaz de crear paneles, pero no modificar el modelo de datos. El modelo de datos, una vez que es como el sistema del ERP. Usted piensa en un ERP que no lo está reparametrizando todos los días. Una vez que lo tenés parametrizado, chao, listo. Te olvidás y a lo sumo habrá que hacer cambios de acuerdo a que haya una nueva unidad de negocio o algo por el estilo, pero vos lo dejás andando directamente. Y por otro lado, tenés el que es el administrador del modelo de datos, que necesita tener una característica especial. Entonces, nosotros siempre vamos a tener en cuenta esos tres usuarios cuando estemos trabajando en este tipo de cosas. Fíjense, yo levanté una planilla totalmente en blanco, es decir, no tengo ningún libro, nada, no tengo nada cargado, se van a ver acá. Y lo que voy a hacer es conectar este en blanco que yo tengo acá directamente con ese modelo de datos que yo tengo puesto en la nube. Entonces, vengo acá, que puede estar creado con el Power BI Pro o puede estar creado con un Data Marts como el que yo tengo en este momento. Vamos a salir acá. Supongo que lo que esperemos que se termine de cargar. Esto sí, tengo muy lento esta computadora, digamos, perdón, esta versión de Windows la tengo muy lenta dentro de la Mac. Se me va al diablo la velocidad del Data Marts cuando lo voy a trabajar desde la versión de escritorio. También por eso es uno de los motivos que uso la otra. Esperemos que se termine de cargar. Y básicamente, acá está. Bien, esperemos que cargue. Lo que yo voy a hacer es ir a todos los modelos de datos que yo tengo creados en la nube y esos son los que yo voy a tomar para poder empezar a graficar. Bien, esperemos que termine de cargar. Siempre digo que voy a pasarme a Windows, a tener las máquinas en Windows, pero la verdad que hace muchísimos años, hace más de 15 años que uso Mac y cuesta el cambio. Un minuto, estoy admitiendo gente. A ver si me deja tomar datos ahora. No puede haber todo más lento, les pido disculpas. Mientras tanto, ¿alguna consulta? ¿Alguna duda? Son más de 50 lo que hay en línea, estoy viendo acá. Si tienen alguna duda que me quieran ir haciendo, bienvenida sea. Acá está. Fíjense que me abrió, y estos son todos los modelos de datos que tenemos disponibles. Entonces, nosotros hay casos que hay varias empresas que nosotros manejamos, entonces acá están de varias empresas esos modelos de datos. Por supuesto, tengo autorización para poder ingresar a ellos. Si no tuviera autorización para ingresar a ellos, nunca me hubiera aparecido esta información. Entonces, en este caso, yo sé que es esta la que yo estoy trabajando, ¿bien? Que es la que yo he creado ahora en Data Marts, que está acá. Entonces, yo le elijo a esa y lo único que hago es ponerle conectar. Y fíjense que me va a traer toda la información, esa que yo cargué cuando yo seleccioné el pedido de vista, me habilitaron las tablas, conecté a través de la web por las API de los bancos,
conecté con la web a través del SharePoint y bajé mi Excel con mis proyecciones. Y esa información es la que yo tengo acá. Van a ver ustedes que va a entrar y una vez que yo la tenga adentro, yo ya puedo trabajar directamente como si fuese, lo puedo hacer en la versión de escritorio o en su defecto lo puedo publicar a un área de trabajo específica y trabajar en esa área de trabajo específica directamente en la web. Entonces es totalmente indiferente una u otra forma de trabajar. Esperemos que se cargue. Ustedes van a ver que cuando se cargue me va a eliminar las capacidades de edición de lo que yo tengo acá. Entonces solamente voy a tener disponible los datos y las fórmulas que están precargados y en base a eso vamos a empezar a trabajar. Bien, mientras se carga vamos avanzando un poquito sobre esto. Nosotros tenemos el data mart acá. Yo quiero, antes de empezar a graficar, les quiero mostrar un poco cómo fueron las fórmulas para armar ese cash flow. Yo siempre digo que yo no conozco, es decir, ustedes me piden que escriba una DAX, una medida de memoria y no las conozco. Y yo hago implementaciones grandes. ¿Por qué no me las aprendo de memoria? Siempre digo lo mismo. Yo en el 2010 trabajaba con Roambi, que era una herramienta de SAP para Business Intelligence. Después usé también en el medio Pentaho como extractor de datos y usaba el Excel como visualizador. Pasé por ClickView, muy poco Tableau, bastante MicroStrategy, muchísimo Analytics de SAP y hace 2 años y medio, 3, Power BI. Entonces, ¿de qué me sirve a mí ser un máster en DAX, por ejemplo, cuando a mí me pueden cambiar la jugada el año que viene y de vuelta estar en el tope de gama Analytics de SAP o Locker Studio? Entonces, si ustedes analizarían el mercado de lo que son las herramientas de Business Intelligence, hay muchas, ¿bien? 4 o 5 se puede decir que son las top del mercado. Todas cuestan más o menos lo mismo. Es decir, a mí la que más me gusta junto con Power BI es, Analytics, es la de SAP, Analytics. Bien, Analytics cuesta hoy $36, es decir, la que es equivalente a la versión de $20 de Power BI. No hay diferencia entre una y otra prácticamente, y sin funcionalidad. Yo hoy me inclino básicamente por Power BI por dos motivos: las visualizaciones Zebra y lo que es Data Mart. Si no, seguiría con Analytics de SAP. Y empecé a ver Locker Studio como un gran desafío, empezar a trabajar sobre eso, porque me gusta mucho la integración entre tablas. Bien, me gusta mucho cómo está trabajando. Entonces yo siempre les aconsejo a los que aprenden conmigo esto, que lo que tienen que aprender es Business Analytics, no es una herramienta en sí. Bien, entonces, ¿qué hago yo con las DAX? Yo hice un directorio de DAX y con este directorio de DAX, que es el que yo enseño, yo con eso trabajo. Bien, y eventualmente alguna más, otra menos, uso lo que es el decálogo de fórmulas de Power BI y en base a eso le estoy agregando cosas. Porque es más, DataMart ya empieza a trabajar con fórmulas un poco distintas a lo que eran las tradicionales. Y estamos haciendo el mismo Microsoft, es decir, entonces yo recomiendo normalmente eso: aprender el negocio, aprender dónde está el dato, aprender a manejar ese dato y después meterle todo el resto. Mis fórmulas, yo las tengo acá. Yo lo que hago es yo el template que hice en un Excel cuando hablé con el tomador de decisión, con el gerente financiero, con el tesorero, y empecé a armar este cash flow renglón por renglón y ver de dónde sacaba la información. Yo con esto que está acá creo lo que se llama un template. Un template que lo voy a cargar dentro de mi Power BI. Bien, y para ello lo que hago es copiar esta tabla tal cual está e incorporarla en el Power BI. ¿Por qué la incorporo? Bien, ¿y por qué pongo yo esta? A ver, ahora que la quiero encontrar, denme un segundito. Es cash flow. Justo en esta. Denme un segundo, ¿dónde está? Vean que se volvió una versión atrás. Denme un segundo. Cash flow values. Denme un segundo. Me había olvidado cómo se llamaba.
Justo ahora no me está apareciendo la fórmula cargada acá, lo vamos a ver de otro modelo. Esto es una de las cosas que tiene ¿cómo se llama esto? El data match, que por ahí te juega una mala pasada con las actualizaciones. Dame un segundo, lo vamos a editar, lo vamos a guardar y lo vamos a abrir de vuelta acá. Quiero que vean las fórmulas. Ahora sí. Esperemos que se cargue. Mientras tanto, vamos viendo acá. Yo les quería mostrar cómo estaba la fórmula precargada. Si no, directamente vamos a empezar a trabajarla. Sí, no me la está mostrando. Oculta justo. Lo que vamos a hacer es directamente empezar a cargar. Te voy a mostrar cuál es la fórmula, que yo lo que hago y cómo la cargo. Y en base a eso vamos a empezar a trabajar acá directamente. La fórmula que yo hago, que es la que está cargada acá, que justo no sé por qué no me la está mostrando en el modelo de datos, que está puesta acá. Yo lo que hago es crear una fórmula por que me simule este informe que yo estoy poniendo acá. ¿Por qué no uso uno normal donde yo digo, bueno, poneme, por ejemplo, el listado de proveedores y listado de conceptos que yo tengo? Porque yo tengo que, para cada renglón de esto, el origen del dato es totalmente distinto. Entonces yo puedo tener datos que vienen de la web, datos que vienen del ERP, datos que vienen de un Excel, de una API, de Interbanking, por ejemplo, como me pasan a algunos clientes, o el Apache amarillo ese que ustedes vieron, el cash flow que administramos nosotros, donde yo tengo formularios puestos en el SharePoint donde la persona va cargando los saldos del día. ¿Bien? Que las cuentas del exterior, por ejemplo, o las proyecciones de pago que tiene que hacer que no están dentro del sistema, porque el sistema no les lleva presupuestos. Entonces yo tengo que sí o sí crear un template. Entonces yo lo que hago es cargarlo dentro del Power BI y a su vez, en función de este template que está acá, yo creo una fórmula, bien, que sería esta que está acá, donde, vamos a pasarla que esté en un mismo renglón, donde lo que hago es un switch y le digo al sistema que busque dentro de lo que es la tabla mía, template cash flow, que vendría a ser esta que yo cargué como una tabla dentro del sistema, y lo que le digo es que vea donde dice cobranzas ciertas, me ponga ese dato que yo tenía, que lo sacaba de la cuenta corriente clientes. Entonces, para poner la cuenta corriente clientes de lo que era cobranzas ciertas, yo simplemente creo una fórmula simple que es suma de la tabla clientes, donde yo lo tengo dentro de el cash flow mío o las tablas mías que yo estoy teniendo, y hago la suma de esa columna donde yo tengo el importe. Bien, nada más que eso. ¿Cómo sería? La vamos a simular. Bien, vamos a simularla, ya que estamos directamente, no me está apareciendo, entonces lo que vamos a hacer es simularla. Bien, acá está, denme un segundito, que quiero ver si se cargó todo. Se cargó todo. Y yo lo que hago es especificar datos. Esa tabla que yo tenía acá en el Excel, que la había cargado, la puedo copiar desde acá o en su defecto uso la que yo tengo acá. Simplemente la copio. Vamos a hacer dos o tres conceptos de eso nada más. La pego. Bien. Perdón. No es crear tablas. Vamos a salir directamente de esta. Solo lo que tiene el tema de Data Marts, que se hace tremendamente pesado cuando, vamos a verlo directamente en otro de los talleres. Tengo varios de estos armados, que siempre que sean datos que se puedan llegar a ver, lo vamos a ver directamente en el de un cliente. Sin ver datos, lo que vamos a editarlo al conjunto de datos que está acá.
Es decir, no vamos a ver un ejemplo, vamos a ver la realidad. Bien. Ustedes han visto que Power BI ahora te permite administrar o ver tu modelo de datos directamente en la nube. Bueno, lo que vamos a hacer acá. Yo estoy entrando en el modelo de datos y vamos a ver cómo es la fórmula esta en la realidad. Y esta que todavía incluso es un poco más compleja de la que estamos usando. Es donde tengo, acá está, Cash Flow Template. Bien. Y fíjense acá lo que hice yo. Yo tengo cada una de las fórmulas, cobranzas proyectadas. Cobranzas proyectadas lo que hace es sumarizar de la tabla proyecciones el total de ventas que yo tengo. Facturas a pagar, me hace exactamente lo mismo. Cada renglón, esto es Banco Galicia cuenta corriente, son los cheques que tengo ahí, los fondos comunes de inversión. Es decir, cada concepto que tiene esta persona o esta empresa que yo tengo que englobar en mi cash flow, lo voy poniendo. Y lo que hago es un template. Bien, esa misma fórmula Return que ustedes vieron, solamente que acá está muchísimo más completa porque son más renglones. Entonces, fíjate que me pone cada uno de los conceptos que yo armo dentro de lo que es mi cash flow. Bien, entonces, esto que ustedes ven acá, de forma mucho más simplificada, yo lo cargo en el Power BI para poder trabajarlo. Y en base a esto es lo que nosotros vamos a hacer ahora, nuestro trabajo. Entonces, yo acá lo tengo ya creado. A esa fórmula está en la parte esta que está acá, que ustedes ven, ¿bien? Donde yo tengo el cash flow. Esto mismo que está acá vendría a ser abierto, es lo que nosotros vemos acá en un caso real, ¿ok? Esto es un caso real, un cliente real mío, lo único que nos estamos mostrando los datos porque son confidenciales, pero esta información se la puede mostrar porque es cualquier cosa, digamos, es decir, son simplemente títulos. Yo lo voy a crear. Vengo acá, tenemos en blanco. Yo lo primero que voy a hacer, le voy a cambiar el título, voy a poner cash flow. Yo tengo que poner un filtro, qué es lo que quiero medir, en qué tiempo. Entonces yo generalmente los cash flow los mido en semanas. Entonces voy a poner un filtro común, un segmentador de datos. Voy a poner por acá. Vamos a poner un más grande la pantalla para que ustedes puedan ver. De mi calendario saco el número de semana del año. Yo ya la tengo precargada. ¿Bien? Entonces yo voy a elegir de la 1 a la 53 qué semanas quiero proyectar. Vamos a sacar el encabezado. No, dejamos el encabezado, voy a sacar el control deslizante. Entonces nosotros vamos a elegir, vamos a ponerlo acá así, y puedo elegir el año en que yo estoy trabajando para ver mi proyección. Entonces pongo año en mi calendario, lo voy a hacer como un menú desplegable en este caso. Bien, le voy a sacar el encabezado. Este es datos viejos, tiene este modelo que yo tengo, así que vamos a poner 2020, creo que es lo que tengo dando vuelta. Vamos a dejar en 2020. Lo vamos a poner acá. Y lo que voy a hacer ya ahora es crear este cash flow. Entonces vamos a ver cómo lo voy creando este cash flow. Lo primero que yo voy a hacer es elegir la visualización. Primero lo vamos a hacer con la visualización más tradicional. Directamente, vamos a una matriz de Microsoft. Bien, la que está acá. Vamos a hacer lo más simple posible. Yo venía a mi matriz de Microsoft, la pongo acá. Y yo voy a decir que las columnas mías quiero que sean las semanas del año. Bien, porque generalmente el cash flow, el que ve un director financiero y demás, no lo ve por día, lo ve por semana. Es más, capaz que te ve por quincena o te ve por mes. Nosotros vamos a hacer por semana. Pongo número de la semana del año, la pongo como columna. Bien, me voy a mi template del cash flow, que era el que estaba acá. Entonces yo voy a poner el concepto. El concepto es lo que yo tenía creados, lo que van a aparecer acá, y voy a poner el value, y ahora sí se van a cargar los datos de lo que yo estoy teniendo. Entonces fíjense que acá es exactamente lo que yo había dicho que querían que sea, que es lo que me había dicho a mí mi tomador de decisión. Mi tomador de decisión me ha dicho, mira, yo lo quiero ver de esta manera. Bien, en la otra empresa, esta que le estaba mostrando a la Real, el tomador de decisión, incluso muestro porque creo que vamos a hacer el caso, lo vamos a mostrar
en el canal de YouTube al caso este, que es un caso real, que se está trabajando hoy. Fíjate que él quiso tener esta segmentación, quiso tener primero los fondos que tenía disponibles, ¿bien? Los que estén en Argentina saben lo que es un fondo común de inversión, que se usa como inversión corriente, que vos entras y sacás dinero, ¿bien? ¿Ok? Tiene divisas en el exterior, divisas locales. Esto es un cash flow bastante complejo. Aparte, es una empresa productora, entonces es bastante complejo. Bueno, estos son los renglones que él quiso ver. El tomador de decisión quiso ver esto. Vendría a ser exactamente lo que nosotros estamos poniendo acá, que nosotros lo hicimos de forma mucho más simplificada. Y luego tenemos, semana a semana, los conceptos que están trayendo esa información. Cobranza cierta, lo sacamos de cuenta corriente cliente. Si yo quisiera saber y ver esto con los vencimientos, yo lo único que tengo que hacer, acá no le di formato, nada, decirle, podemos dar un poco de formato y segmentar, digamos que es que nosotros queremos ver simplemente de la semana 20 a la 28, por ejemplo. Bien, ok, yo puedo poner la semana 20 a la 28 y veo la información directamente resumida ahí. Generalmente se ven 8 o 12 semanas. Es decir, puede ser la semana 32, ok, y yo veo acá, se ve que la 31 no teníamos información, no teníamos nada, y de ese año lo que estaríamos teniendo pendientes. Le vamos a dar un pequeño formato, así como para no dejarlo tan feo, y vamos a preparar los papeles de trabajo de esto. Ustedes han visto con qué sencillez sacamos la información, bien, que hemos sacado la información de nuestra cuenta corriente, clientes, de lo que teníamos cargado en la nube, de lo que era nuestra proyección. Lo hemos sacado de distintos lugares, bien, que era de los lugares que nosotros teníamos disponibles. Yo voy a sacar el total, no quiero que me figure el total. Bien, generalmente yo no uso ¿cómo se llama esto? Esta aplicación, la normal esta, para poder visualizar el cash flow. Normalmente yo lo hago con Zebra, con las visualizaciones Zebra, que queda mucho mejor, incluso puedo resaltar renglones. Es más, las fórmulas estas yo las trabajo directamente desde Zebra, pero bueno, eso depende de lo que haga cada uno. Y fíjense que yo depende de la semana que ponga, son los conceptos. Por ejemplo, acá me desapareció el concepto 2 y el concepto 3, no tenía cheques ni cartera, ni tenía tampoco cobranzas proyectadas. Pero si lo pongo todas las semanas, quizás sí. Entonces, fíjense, ¿ven? Es todo en función de lo que nosotros tengamos de información precargada. Ahora, ¿cómo yo haría la justificación de cada esto? Por ejemplo, en el caso del Apache Amarillo, nosotros tenemos una presentación del cash flow principal. Vamos a dejarlo esto como las semanas a la 32. Nosotros tenemos una presentación del cash flow principal y el director financiero va a querer decir, bueno, a ver, ¿cuáles son las cobranzas ciertas que yo estoy teniendo? Bien, porque yo quiero ver qué tengo de cobranzas para tener. Entonces vamos a armarla rápido. Vamos a armar simplemente uno de los, ¿cómo se llama esto? Uno de los conceptos, y las otras son exactamente iguales, y de ahí yo ya quedo en espera de las consultas que ustedes tengan. Cobranzas ciertas. La verdad que me he puesto, yo cuando estaba terminando de preparar el caso, porque es un caso que acabo de prepararlo, porque el nuevo modelo de datos que estoy preparando para los cursos. Yo antes daba con otro distinto, ya les voy a mostrar cómo era el cash flow anterior que nosotros dábamos. Este está mucho más completo, ¿bien? Y la verdad que me he puesto una camisa de 11 varas. Justo yo trabajo con mi mujer estaba acá conmigo y me decía, vos estás loco lo que estás haciendo. Bueno, acá estamos. Por eso también me falló parte cuando quería mostrar las fórmulas de este que está acá. Entonces, yo tengo acá y yo quiero armar un papel de trabajo que le explique al director o al tesorero, esto que está acá, ¿qué es lo que tiene para ingresar? Entonces yo quiero mostrarle eso, yo quiero mostrar un papel de trabajo de esa parte. Entonces vamos a hacerlo. Yo lo que voy a hacer, acá sí voy a usar algo de Zebra. Vamos a poner simplemente una tabla. Lo pongo acá. Bien. Y yo voy a poner un ranking de clientes que lo saco de la tabla de cuenta corriente cliente, que la tengo acá. Vamos a poner simplemente el importe. Voy a poner la razón social o el cliente. ¿Ok? Y yo tengo quiénes son los que me están debiendo
y los importes que me están debiendo. Y ahora lo vamos a prorratear luego por los vencimientos que esté teniendo esto. Vamos a poner el total. Vamos a decir que lo queremos poner directamente sin que me digan miles. Vamos a poner por totales. Y esta es la deuda que yo tendría con cada uno de mis clientes. Ahora bien, yo quiero ver esta deuda de los clientes. Quiero ver qué comprobantes son. Bueno, me vengo acá, pongo una tabla, la pongo acá abajo y simplemente voy a poner esa información que yo tengo puesta arriba. Yo voy a poner fecha del comprobante, fecha de vencimiento, solamente fecha de vencimiento. Están ahí, bueno, justo no tiene formato corto, la dejé con formato largo, bueno, vamos a dejarlo ahí porque no lo voy a cambiar ahora. Vamos a poner el nombre del cliente, vamos a poner el número de comprobante, tipo de comprobante, vamos a poner el número del comprobante y el importe. Entonces yo me puedo poner en cualquier cliente e inmediatamente ver 26.291 qué facturas son las que tiene pendiente con sus fechas de vencimientos. Bien, entonces esto es trabajar de esta manera, donde yo voy a empezar a justificar cada renglón de los que tengo yo ahí puestos. Bien, entonces yo si me pusiera en la semana 20 del año 2020, yo podría ver acá efectivamente cuáles son esas facturas que tengo, cuáles son las facturas previas que tengo de ese cliente, cuáles son las facturas posteriores, y yo podría empezar a administrar mi información en base a eso. Bueno, quedó medio desfasado la columna por culpa de estas fechas que están largas. Le vamos a sacar, para que lo puedan ver directamente entera, le voy a sacar lo que es la fecha del comprobante, lo vamos a dejar con fecha de vencimiento y directamente la tengo acá. Perdón, salió todo. Acá está. Pasa que fecha de vencimiento, vamos a poner de la más nueva a la más vieja. Y ahí lo tenemos. Vean, es algo tan simple como eso trabajarlo. Yo podría poner el buscador de fecha, ojo, lo armamos en 10 minutos esto, ustedes se han fijado, es decir, le podríamos dar mucho más formato, pero fíjate la interacción, la potencia que tiene que yo pueda posicionarme en cualquier renglón de mi cash flow y podría ver y decir qué vencimientos estaba teniendo. A su vez, esto mismo yo lo podría poner acá en un chart para simular en el tiempo lo que yo tengo de vencimientos. Vamos a ponerlo acá así. Estoy haciendo todo medio a la ligera, sin darle mucho formato. Se les pido disculpas. Vamos a poner el saldo como principal importe. Y vamos a poner la semana del año del vencimiento. Ponemos como categoría. Y acá me están apareciendo toda la semana del año. Lo vamos a poner, le vamos a limitar la búsqueda. Vamos a poner el mes antes, para que me limite. Le vamos a decir que esté ordenado en forma ascendente por el mes. ¿Bien? Y yo ya tengo mi pequeño gráfico con los vencimientos que ocurren en cada uno de los meses que nosotros tenemos. Quiero ver la semana. Yo quisiera ver la semana que tiene abril. Perfecto. Simplemente ingreso ahí y veo los números de semana con los vencimientos correspondientes. Bien. Básicamente ese es nuestro trabajo. Es decir, fíjense con qué facilidad, como yo digo siempre, Power BI es extremadamente sencillo de manejar una vez que tenés armado el mejor conjunto de datos posible. Justo acá me da un error en la compilación de este, lo va a abrir de vuelta el conjunto de datos, lo vamos a ver ahí. Y eso es lo que yo siempre promuevo en todas las empresas, que trabajemos directamente en construir la mejor concepto de acuerdo a lo que necesita nuestro tomador de decisiones. Y esa información la ponemos a disposición, se los capacita a los tomadores de decisión que quieran empezar a graficar, que ellos mismos puedan hacer sus propios gráficos, o se les deja directamente abierto un canal de gráficos para que ellos trabajen.
El origen de datos, ilimitado. Vamos a ver una realidad que es este que está acá. ¿Bien? Esto es un caso real. Yo tengo acá, este que se llama Cariola. ¿Dónde está? Tenemos varios conjuntos de datos trabajando. Un SQL Server de un sistema, un SharePoint de otro, que son lo que me está tomando él, y el web con los tipos de cambios, por ejemplo. Y hay algunos que son muy complejos. A mí siempre me gusta mostrar este, que es quizás el más complejo de lo que me tocó hacer. Este es un proyecto que ya lo hemos terminado en el año pasado. Miren, se llama ICISA. Miren todos los orígenes de datos que tiene. Una balanza, una fraccionadora, perdón, una paletizadora y distintas bases de datos de distintos sistemas que ellos usaban. Todo eso en un solo conjunto de datos. Este era un data mart, por ejemplo. Y toda esa información va puesta ahí. Y esa es la que nosotros usamos para empezar a graficar. ¿Bien? Esto es Power BI o cualquier herramienta. Si lo hubiéramos hecho en Locker Studio es algo muy similar. Si lo hubiéramos hecho con Analytics es algo muy similar. Tableau es algo muy similar. Consultas, dudas, los escucho. Si quieren prender el micrófono o los que no tengan micrófono quieran escribir en el chat. ¿Ah? Las escucho. O no, o no es tan vigente, salvo la única que veo es María Sola ahí, la única que veo. Hola, Pero, ¿cómo estás? Siempre atenta a toda la charla. Hay varias preguntas ahí en el chat, por eso no... a ver, ya voy viendo, ¿Cómo pasa? perdón, Bueno, ya este es veo. más general, a ver que yo te hago como de, Para, ya veo acá, de perdón. secre. Perdón, Cobranza acá veo cierta, la por que ejemplo, tengo. acá hay una. Acá dice una Acá, cobranza cierta, ¿se puede conformar por clientes, deudores y otros documentos? sí, Sí, totalmente. Eso vos la definís, lo que es cobranza cierta, ¿bien? Eso lo definís vos. ¿Qué puede ser cobranza cierta? Puedes tener facturas de crédito, puedes tener documentos, puedes tener cheques en cartera que lo consideres de acuerdo al lugar donde estés una cobranza cierta. Eso depende de lo que configures vos como cobranza cierta. O incluso una nota de venta, porque hay veces que vos tenés una nota de venta y es un compromiso. O una carta de crédito del exterior que te hizo algún cliente. ¿Bien? Y que eso vos lo podés descontar. Si bien tiene un vencimiento, ponerle a 180 días esa cobranza documentada o lo que fuera que tenés del exterior, vos la podés usar hoy como una cobranza cierta. Todo depende, eso es lo que digo siempre, todo depende de cómo tu tomador de decisión quiera ver la información. Aurelio Alberto Ortega levantó la mano. Si quiere hacer la consulta. O si no, seguimos con lo que decía el chat. Hola, hola. Sí, hola, te escucho. Aurelio, sí. Hola, hola. Sí, te escucho perfectamente. Perdón. Mi pregunta era en el sentido de si has implementado flujo de efectivo con Dynamics, con 365, con No, 365 Navision. con Dynamics no hice nada incluso, porque acá en Argentina no está tan difundido, no me tocaron empresas. De todos modos, tiene integración directa con Power BI, así que yo calculo que eso no tiene que haber ningún inconveniente. Sí, bueno, sí lo sé que sí están integrados por la Power Platform, pero específicamente si tu modelo, para saber específicamente si tu modelo, o sea, así como tú lo planteas, te ha funcionado bien entre Power BI y 365. Porque bueno, yo trabajo por una consultoría, pero acá en México creo que tenemos también consultores de BI, pero no sé cómo hagan esta tarea, si realmente lo hagan muy a mano o realmente usen algo así como lo que tú haces de plantear todo el modelo y dejarlo como ya como una plantilla. Yo, mira, te cuento algo. Nosotros lo que hacemos es independiente, tenemos multiplataformas y eso es, nosotros siempre decimos, nos adaptamos a lo que hay y es lo que creo que tenemos que entender todos. Yo siempre trato de hacer una mentalidad abierta en ese punto con las personas que yo trabajo. Acá no depende de la plataforma, depende del dato. Entonces, es universal, es decir, una cuenta corriente cliente es universal. Bien, es universal, que tenés un comprobante que puede ser positivo o negativo de acuerdo a si es cliente o proveedor, una factura o lo que sea, y eso se le imputa a un pago. Bien,
Mientras no se le impute, es saldo a pagar o a cobrar. Y con lo que está imputado puede ser parcial o no parcial, el saldo es también deuda. Entonces, eso es universal. No importa, por ejemplo, en la Pacho Amarillo ese que veamos nosotros el ejemplo, ellos tienen un sistema que se llama InfoManagers. InfoManager es un sistema que se especializa en todo lo que es, que creo que está en España también, un sistema que en Tucumán tenemos un clúster productivo muy grande de limón. Tucumán es el principal exportador mundial de limón, o era hasta hace 2 años, donde yo vivo. Entonces, lo que es tecnológicamente están de punta, entonces todo el software, toda la maquinaria, todo tiene de punta. Bueno, entre eso está ese software que usan ellos. Y lo adaptamos a eso. ¿Por qué lo son? Porque los campos para mí son los mismos. Es el tipo de comprobante que sea factura, nota de débito, nota de crédito, recibo, orden de pago en el caso que sea un proveedor. ¿Me entendés? Entonces vos lo que haces Sí, es sí. buscar el comprobante en tu tabla. En el caso de Dynamics, al ser de estar todo integrado en la Power Platform, es muchísimo más sencillo de seguro. Por ahí Sí, me tocó, seguramente. por ejemplo, en plataformas, en GD Edwards viejo, en Oracle viejo, no en NetSuite, en GD Edwards, que era una plataforma vieja que existía dentro de Oracle, un desarrollo que fue un lío armar la cuenta corriente de clientes. Te puede suceder, pero lo normal, cuenta corriente de clientes o lo que fuera. Ok. Bueno, muchas gracias. No, por favor. A ver, tenemos otra pregunta. Deme un segundo. La que Acá había hecho tenemos. yo es, Ah, ¿qué es por cebra? favor. ¿Qué es cebra? Esa Zebra había son preguntado yo. visualizaciones. Ah, Zebra son visualizaciones. Zebra es una especie cuando vos tenés tu celular, vos has visto que cada uno le aplica las pantallas, fondo de pantalla, o cada uno le carga sus aplicaciones. Bueno, en lo que es las visualizaciones de Power BI también. sí, Y puedes existen cargar las otras visualizaciones que se llaman visualizaciones. Zebra, que son las más potentes para hacer análisis de negocio. Y es más, son las Es únicas como un certificadas. paquete de visualizaciones. Exactamente. Es un paquete que Ajá, te hace unas visualizaciones que son alucinantes. Yo, por lo menos, yo claro, uso eso. Yo no claro. represento a Zebra, en absoluto. Es A decir, ver. nunca, cualquier persona que va a comprar simplemente tiene que comprarla y listo. Es decir, no es como, pero les muestro la página. Esto era cuando veíamos los dólares Mm. recién. Dame un segundo, les muestro lo que son las visualizaciones Zebra, que para mí son, sinceramente, que salí de lo que era Analytics de SAP, que tiene unas visualizaciones que son fantásticas, me vine a Power BI básicamente por esto. Es decir, son visualizaciones dinámicas que son fantásticas. Son las que yo uso prácticamente para todo. Muy pocas, son 3 o 4 que te vienen y yo las uso prácticamente para todo lo que hago. En mis clientes y en las capacitaciones en todos lados. Yo directamente casi cerré mi estructura a eso. Me Ujú, gustan mucho. ujú. Ok, y lo otro que no sé, no es exactamente de Power BI, pero cuando mostraste el Excel con las proyecciones de ventas y de compras, yo traté de mirar a ver cómo estaba armado y no, pasó muy rápido, si eso, No, es muy si podés simple. Es, mostrarlo es un una poco más. línea. Sí, es una línea. Directamente considerarlo como que es una línea. Un segundo, vuelvo a compartir. Hacé de cuenta que es una línea que vos tenés y donde abajo ponen los conceptos, sin formato, sin nada. Normalmente a mí cuando me dan los presupuestos, como normalmente la gente usa el Excel como una herramienta graficadora propiamente dicha, entonces las proyecciones que me pasan es un lío porque están con renglones intermedios, todo. No, yo necesito que sea algo simple. Si la hago en Ujú. función de semana, semana. Si la hago en función de fecha, de día, que me pongan acá el día. Y acá el concepto que yo voy a usar o el concepto que voy a tomar para poder hacerlo. Y el importe que tenga la proyección. Ojo, esto es un resultado de un trabajo del gerente comercial, del gerente de producción para poder hacer esto. Era un poco lo que yo les decía, el triple enfoque. Bien, que era lo que me había enseñado. Yo me acuerdo la primera vez que lo vi fue en el año 90, 80, no, en 90, 91, que me tocó. Yo trabajaba en Coopers y Lybrand, una consultora, hoy es PwC. Y me acuerdo que en la oficina de Buenos Aires nos había tocado evaluar la distribuidora de energía eléctrica de Buenos Aires que se llamaba ESEBA en ese momento. Y me acuerdo que el socio que tenía a cargo de esto, yo tenía 23, 24 años, que estaba recién recibido, era pasante, y yo me acuerdo que él había armado en su notebook, en un Excel, lo que era el modelo de este triple enfoque y quedé impactado. Y ahí tomé el curso y demás que me dieron ellos. Y ese es el modelo que yo uso hoy o usaba cuando era gerente financiero en las empresas. Y si a mí me preguntan, eso es lo que yo aplico normalmente. ¿Bien? ¿Y en qué Acá consiste? proyecciones de venta está bien.
las rentas proyectadas. Deuda financiera sería también como una proyección que estima un... Claro, ¿qué es los vencimientos? Si yo no tengo registrado... De acuerdo a las compras, por decirte. Exactamente. No, la deuda financiera es la deuda que tenés bancaria, por ejemplo. Bien, si yo tengo préstamos financieros que pueden ser amortizaciones o demás, que yo tenga, que deuda amortizable o no, que yo tenga con los bancos, por ejemplo, con las entidades financieras. Y que quizás no estén los vencimientos cargados en el sistema. Yo ya sé que voy a tener ese egreso de dinero. Digamos. Exactamente. Acá va todos los conceptos que vos podás proyectar que te influyen en tu movimiento de caja. Sea un ingreso en la cuenta de resultado, o un egreso en la cuenta de resultado, o algún movimiento patrimonial. Claro, los mismos pagos proyectados, por ahí primero hay que ver cuáles son las compras proyectadas para estas ventas proyectadas, pero ahí también influye el plazo que te dan los proveedores. Entonces, exactamente. Como que ahí es un simple número, pero el trabajo que hay detrás... Es un trabajo muy grande y que no va dentro de lo que es, eso no es lo que va dentro del Power BI. Eso es el trabajo previo que hay que hacerlo. Y el Power las BI, empresas lo hacen, digamos, es como que... Sí, depende del volumen de empresa, ojo, depende del volumen de empresa. Nosotros, por ejemplo, cuando yo era gerente financiero en la citrícola esta que nosotros trabajamos, nosotros preparábamos la política de abastecimiento anual. Entonces, generalmente, como el circuito del limón arrancaba, por ejemplo, vos empezabas a exportar a Rusia en febrero, la exportación grande a Europa arrancaba en abril y todo llegaba hasta agosto, es decir, vos tenías tus ingresos concentrados entre febrero y agosto. El resto del año eran pagos puros. Entonces había que hacer ese cash flow, era imprescindible. Entonces, ¿cómo hacíamos el proyecto? Me acuerdo, Álvaro Bulacio se llamaba el presidente de la firma. Nosotros hacíamos primero que nada la política de abastecimiento. Entonces decíamos, bueno, en esta semana se gastaban, necesitaba yo, el de venta me decía que necesitaba exportar tanto, entonces el de producción necesitaba tener tantas cajas. El limón había que fertilizarlo en tal época, había que ver la floración en tal época, había que hacer la cosecha en tal época, los fletes en tal época. Entonces tenías un movimiento físico abajo, grande. Como en Argentina siempre hemos tenido inflación, lo que hacíamos era ponerle para cada periodo lo que era el tipo de cambio que nosotros estimábamos que iba a ser. Era futurología pura. Bien, pero eso te da un dinamismo. Todo eso hay que sumarlo, eso, el tipo de cambio, la inflación. El tipo de interés que te van a cobrar los bancos, la línea de crédito que tenés disponible, cómo te vas a fondear. Es un trabajo muy grande que se hace previo. Eso no va en el, digamos, es un trabajo que lo puedes hacer en cualquier herramienta. Normalmente se lo hace en un Excel, eso sí. Bien, es lo único que yo uso el Excel es para esa parte. Yo he visto mucho software de presupuestación, no me ha gustado ninguno la mayoría de las veces. Entonces prefiero armarme mi propio modelo ahí sí. Y el resultado de la línea que vos ves acá, en realidad es así. ¿Bien? Bárbaro. Sí, gracias, Antonio. No, por favor. Había varios que levantaron la mano, es decir, Héctor Gaitán, si me querés prender el micrófono y hacerme una consulta, yo veo de todos modos las preguntas del chat. Bien. Héctor, prende el micrófono si querés, si no voy leyendo acá. ¿Ah? Ahora sí. Ah. Ahora sí, sí. ¿Me escucha? Sí, te escucho, te escucho. Bueno, se entrecorta porque estoy en Nicaragua, en el centro de América. Acá también yo, no te preocupes, yo estoy en Argentina y en mi casa, yo estoy ahora en la oficina. Yo tengo la casa al pie del cerro, tengo internet satelital que es malísimo, así por eso estoy acá en la oficina ahora. Decime, por favor. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Sí, te escucho perfecto. Te escucho perfecto. Sí, te escucho. Hola. Bueno. Sí. Héctor. Si no, escribíla por favor en el chat. Eso puede llegar a ser si querés. El audio. ¿Me escucha? Sí, te escucho perfecto. Te escucho perfecto. Por favor. Bueno, a ver, mientras vos estás diciendo eso, escribíla si querés a la pregunta. Yo respondo una que está muy buena que me acaba de decir Laura. Dice, ¿cómo pasa de ser un simple gerente financiero a ser un gerente financiero súper tecnológico? Pregunta seria, dice. Entonces, se pone que ella es una simple gerente financiera. Te cuento qué me pasó a mí, Laura. Te cuento mi experiencia real. Mi experiencia real fue así. Siempre yo peleé con la gente del sistema. Siempre. ¿Por qué razón? Porque siempre tuve un no. Vos fíjate que siempre pasa, hay una disociación muy grande entre lo que es la operación y sistemas.
Entonces vos siempre pedías un reporte, pedías acceso a una información, lo que sea, y siempre un no se puede, no se puede, no se puede. Entonces, en función de eso, y como ser un gerente financiero te implica que tenés que trabajar con toda la información de la empresa, es la única área de la empresa que tiene acceso a toda la información. Es decir, para hacer una proyección de venta, por ejemplo, como nosotros hacíamos en la citrícola esta, teníamos que trabajar con la gente de campo, con la gente de cosecha, con la gente de industria, con el gerente comercial, con todo eso para coordinar eso. Y necesitas sistemas. Entonces lo que empecé a hacer, yo nunca aprendí a programar, nunca aprendí absolutamente nada de eso, pero sí uso las herramientas lo máximo que se puede. Entonces, te puedo asegurar que a este nivel que yo he llegado, no necesitas saber programar, no necesitas saber de memoria un sistema específico, simplemente es meterte adentro y ser curioso, nada más. Yo enseño Power BI, nunca hice un curso de Power BI. Enseñé Analytics de SAP, nunca hice un curso de Analytics de SAP. Bien, nunca hice un curso de Excel, nada. Simplemente es ser curioso, horas de estar viendo a ver cómo podés obtener la información. Y te puedo asegurar que por lo menos en Argentina, con el contexto internacional que hay, te cambia totalmente y tenés que hacerlo o hacerlo. Bien. Y por otro lado, yo también tuve un punto de inflexión, si se puede llamar, en mi carrera, que fue en el año 96, fui a trabajar, fui a vivir un año en Londres, viví un año sabático, se puede decir. Cuando yo llego a Londres pensaba que era el contador, yo me creía que con 29 años manejaba el mundo, y me acuerdo que me toqué con una realidad totalmente distinta, que el contador allá no existía, que lo que existía era el controller financiero, algo que es muy normal como lo escuchamos hoy, pero en ese momento era el año 96. Y ahí redefiní mi perfil totalmente. Redefiní totalmente mi perfil y empecé a analizar la información. Y para analizar la información necesitas ir a donde esté el dato, sea donde sea, y escapa lo que es ser tecnológico. Héctor, no sé si has Listo, resuelto estamos el tema listos, de... estamos listos. ¿Estamos listos? Sí, te escucho la Sí, pregunta. igual te escucho. No, lo que estaba hablando, mira, yo la vez pasada te dije, Antonio, vos tenés 57, yo tengo 58. Estamos Ya, igual. sí, casi estamos tabla, como decimos en Nicaragua. Mira, yo creo que el tema de los datos, ¿verdad? Power BI, pues, W, que sé, y todo lo que has mencionado, todos estos programas, yo también lo he explorado. Nosotros probablemente venimos desde la escuela de Lotus 1, 2, 3. Yo Seguro sí, te tocó trabajar con eso. Después sí, yo sí, vino Cupro, después vino tal Excel cual. y todo el progreso, pues, para que los jóvenes conozcan aquí. Y, y sepan que, a ver, cuando vos te pones un estado financiero, un balance general, un estado de resultados, un estado de cambio del patrimonio, un estado de flujo, pues lo que hay que interpretar cifras. Así es. Y lo que decís vos realmente, la limitante que tenés, que creo que ya actualmente no se da de lo informático, que dicen, no, es que esa información no te la puedo dar. No. Pero con todas estas herramientas que han venido evolucionando, hoy vos agarrás, ejemplo, el SAP. Mira, yo trabajo, mi experiencia es en el sector público, en el gobierno, finanzas públicas, pero más o menos también he querido comprender el entorno de la Totalmente. empresa privada, pues, Privado. porque, ejemplo, hablaste de algo del Edward, Sí, que lo ocupa aquí el grupo Casapela. Ya, ese grupo Casapela lo que ha hecho es parches de sistemas para poderlo adaptar así es. al Edward, ya, y tienen una complicación con las conciliaciones y el tema de las cuentas por cobrar, que no concilian con cartera y cobro y esas cosas, un relajo, pues, ya. Entonces yo creo que la experiencia para aquí, para los jóvenes directores financieros, les doy es de que, para mí, la base fundamental es el estado financiero, Sí, el balance final, y luego de ahí, porque ahora los sistemas, creo que SAP, yo no conozco SAP. Hoy estuve viendo un curso de QuickBook, que la vez pasada hablamos de QuickBook también. No me gustó QuickBook, ¿ya? Me dicen que SAP es violento, porque hablaba otro tema hablando de estos flujos. Si vos no estructuras bien tu sistema desde un sistema y vos decís, voy a hacer la formulación de un presupuesto para, para la empresa de un inicio para el año por centros de costo, probablemente no te va a ayudar mucho con las proyecciones financieras. Pues no sé, ahí me explica un poquito cómo está ese tema del SAP. Pero hoy estuve viendo bien. QuickBook y te cuento,
no me convenció. No, pero lo que pasa es que depende del año, es decir, esto es algo que es muy dinámico, no te das una idea, es decir, ustedes les pido siempre a toda la gente que habla conmigo, no casarse con ninguna de las herramientas de VA que hay en el mercado, sí con la metodología no te cambia. Imagínate vos que este que está amarillento es el modelo de triple enfoque, que lo tengo, para mí es un manual de vida prácticamente, y es del año 90, bien, por lo menos en el 90 me llegó a mí, creo que es anterior a eso. Entonces, y el concepto lo sigo aplicando hoy. Entonces, lo tienen que aprender el concepto del análisis de negocio. Un problema fundamental que yo veo en las empresas, y quizás también vaya a lo que decía Laura de pasar de un gerente financiero a un gerente súper tecnológico, yo lo llamaría súper tecnológico. Yo me doy cuenta, yo tengo un problema muy grave en las pymes. A mí el fracaso más grande que yo tengo en todas las empresas que yo hice esta implementación, y tengo muchos fracasos arriba, en muchos casos esos fracasos fueron porque la información estaba mala. Entonces, normalmente, esto es algo que es común en toda Latinoamérica, que me tocó trabajar a mí con empresas, pymes. ¿Qué significa? Que vos cobrás una factura, no la imputás, el pago está a cuentas, muchos pagos y no se sabe a qué cliente corresponde porque te entraron por la cuenta recaudadora, las ventas no están bien sacadas, la contabilidad está mal porque está mal estructurado el plan de cuentas. Es muy normal que suceda eso. Entonces nosotros, para poder atacar las pymes, nosotros primero trabajamos solamente con las empresas grandes, multinacionales. Para empezar a atacar el mercado pyme, que lo empezó a hacer porque es un mercado grande, muy potente, hemos creado una consultora, un área específica que lo que hace primero es reparametrizar muchas veces el ERP o verificar la auditoría, es decir, hacer una auditoría contable real para ver si el dato es valedero. Yo siempre digo, el dato me tiene que ser en tiempo real, tiene que ser íntegro, que significa que tiene que abarcar la totalidad de operaciones de la empresa, ya sea que venga del ERP, de un Excel o de donde sea, y tiene que ser válido, tiene que ser cierto. Esas tres condiciones, vamos para adentro con la implementación. Si no, yo directamente ni toco la implementación. Porque el Power BI lo que te hace, o cualquiera de las herramientas de BI, es simplemente un espejo. Tomás los datos y los mostrás. Y mostrás todos los errores. Entonces es una locura. Y en las pymes no se da una idea lo que es. No se da una idea cuando vos vas a ver. A mí me pasa siempre. En una de las empresas, esta empresa que veíamos esto de hormigón, que les decía yo que había venido justamente el implementador de visita, había estado visitando unos clientes en la zona y vino a almorzar con nosotros. Bien, pues nosotros trabajamos con ellos en algunos clientes. Y conversábamos, es decir, en el titular de la empresa, de esa que hemos visto nosotros, que teníamos los modelos de producción, yo hablaba antes con el titular de la empresa, me decía, yo tengo el dato justo, yo sé cuánto se consume de hormigón, sé cuánto es producido, cuánto es mi margen de contribución. Cuando me empezó a tirar los datos no tiene nada que ver con la realidad, pero nada que ver. La fórmula de producción que estaba cargada en el sistema para hacer el kit de producción que nosotros comparábamos con el consumo real, era una fórmula de hace 10 años. Y hoy el encargo de producción usaba dos fórmulas totalmente distintas de acuerdo a la composición del material que estaba teniendo y que no estaban cargadas en el sistema. Es decir, que estábamos costeando totalmente mal. La contabilidad estaba mal, hacía una serie de cosas. Bueno, lo primero que tenés que hacer, si querés transformarte más que un gerente financiero tecnológico, lo que sea, un analista de datos, es validar que el dato esté bien. Eso es fundamental, fundamental. Porque vos vas a hacer el mejor panel y el tipo al final va a seguir decidiendo con Excel. ¿Por qué lo son? Porque el Excel está totalmente tocado. Entonces, esa fórmula que te salía del sistema del ERP de él, ese kit de producción, que no era porque estaba totalmente desfasado, él lo corrigió totalmente en el Excel que lo está poniendo. Y eso es lo que ve el dueño. Entonces vos le vas a mostrar un panel fantástico. A mí me pasó a mostrar un panel fantástico que yo sacaba del sistema de contabilidad conectado en forma directa y era cualquier cosa. Algo totalmente inconsistente. Y me tuve que ir con el Power BI bajo el brazo, devolviendo la plata que había cobrado. Me pasó eso. Entonces, es muy duro. Eso tienen que ver siempre. Acá dice, ¿cómo se puede rastrear los saldos finales, que son los iniciales? Bueno, te muestro un poco. Hay una serie de fórmulas, es más complejo. A ver, ¿dónde lo tengo? Justo me salí de esta. Bueno, era una fórmula que tengo creada acá. Es decir, hay una fórmula, es una fórmula. Es decir, nosotros le enseñamos esa en el que es en el... Te la muestro así en líneas generales. Dame un segundito. Que es la que me arrastra... Acá está. La que me arrastra los saldos iniciales y finales. Dame un segundo. A ver si se la puede ver acá en líneas generales. Te la muestro. Pero se carga. Veo si hay otras consultas. Acá está. Dame un segundito. Cash flow template. El acumulado, ¿cuál es?
Esto como he hecho hace rato, no me acuerdo. Dame un segundo que vea cuál es la forma. Ahí está. Esta que está acá. Es decir, básicamente lo que hace es un calculate. Bien, la función calculate yo la uso prácticamente para todo. ¿Ok? De vuelta, si vos me decís que la aprenda de la sé de memoria, no la sé de memoria. Lo que yo hago acá básicamente, ¿qué es? Yo tengo una medida que es la medida cash flow, que es la medida base mía. Bien, la medida base mía que era la que relacionaba con el switch, todas las distintas cosas. Y lo que te está diciendo acá es que me tome como el dato del calendario como el primer dato y que me lo tire hasta el valor máximo del que yo le ponga arriba y me lo va acumulando renglón a renglón. Básicamente eso es lo que estoy poniendo. Bien, eso es para la línea final del free cash flow que vas acumulando. Saldo inicial es algo muy similar que vos pones adelante. ¿Ok? Y muchas veces el inconveniente que tenés acá básicamente con el saldo inicial, ¿en qué consiste? En el saldo inicial es que muchas veces te pasa que es un dato extra contable. ¿Por qué razón? Porque como les decía yo, por ejemplo, tengo interbanking, tengo todas las cobranzas, o tengo Paywell, que es en Argentina el administrador de tarjeta de crédito que me brinda la información de todas las cobranzas en tarjeta de crédito que yo tengo en el mercado. Muchas veces la información que yo tengo prevista de que me va a ingresar de tarjeta no es la que tiene liquidada el comercio. ¿Por qué razón? Porque quizás haya habido errores, tarjetas rechazadas, además. El dato verdadero, fidedigno, es el que tiene la entidad para poder darme a mí. Después lo podré auditar y al dato que yo tengo contable ajustarlo o pedir el reclamo de esa cobranza que no me va a entrar. Pero la plata que me va a entrar está puesta en el sistema del exterior. Entonces es el que yo tomo y lo estoy poniendo. A ver. ¿A qué hora comenzó? Bueno, eso ya hemos visto. Olvidar la clase completa. ¿Cuál era el enlace? Bueno, esto después lo vamos a subir. Locker Studio suele ser más lento de calcular que Power BI. ¿Ha usado esta característica? ¿Ha notado esta característica? Mira, Locker Studio no he visto en la parte de cálculo, no he comparado el mismo modelo en un lado con otro. Locker Studio, para los que no saben, es una herramienta de BI que es de Google, que está muy buena. A mí lo que me gustó mucho de Locker Studio, no soy especialista, estoy recién aprendiéndolo, es que vos tenés, entre dos tablas podés tener múltiples relaciones, algo que es un problema muy grande en Power BI, que te permite una sola relación. Entonces, por ejemplo, en Analytics de SAP, vos agarrás dos tablas, tenés que unirlas, podés tener dos, tres, hasta cuatro, creo, relaciones entre las distintas tablas y le vas dando jerarquías de lo que va a hacer. En Power BI eso es imposible. Entonces, en Locker he visto que estaba funcionando eso y eso fue lo que me llamó primeramente la atención y el hecho de que era algo muy liviano, que lo puedes manejar en la nube y creo que era más económico. El resto no lo sé en cuanto a cómo está trabajando en función de la, digamos, de la velocidad de cálculo. La verdad que no sé. ¿Quién no tenemos el conocimiento informático que se requiere para armar datos estos modelos? Tenemos que buscar apoyo de nuestra área de sistema. Lo triste es que a veces es muy saturado con otros proyectos y así. A ver, ¿qué es lo que te digo yo en base a eso, Laura? Que era, creo que la misma que me preguntaba el tema del gerente tecnológico, gerente financiero tecnológico. Es cuestión de que te pongas a verlo. Es decir, si vos hoy manejabas una tabla dinámica, en Power BI es tremendamente más sencillo. ¿Y cómo yo hago el pase? ¿Y cómo hago que el departamento de sistema venga para mi lado? Yo lo que hago es mostrarle la eficiencia. Entonces al principio quizás lo tenga que armar artesanalmente tomando con Excel los datos. Bien, hago la exportación del sistema que era lo que te mostraba y lo capto y lo meto adentro del Power BI. Es algo muy sencillo. Y empiezo a trabajar. El primero no te va a dar bien, el segundo más o menos, el tercero ya vas a ver que te va a dar mucho más. Requiere una inversión de tiempo al principio. Una vez que mostrás eso, no tiene vuelta atrás. Porque la persona, el tomador de decisión, el que pone el dinero para pagarle al departamento de sistema o el que dirige el departamento de sistema, va a ver esto y le va a dar prioridad uno, te puedo asegurar. Por lo menos eso es lo que me pasó a mí. Entonces yo te aconsejo hacer eso, es decir, duplicar la información. Vos ten en cuenta que el departamento, generalmente el tomador de decisión, el CFO, el CEO de la empresa, considera la administración como el mal necesario que tiene la empresa. Y a finanzas también. ¿Por qué razón? Porque echa foco a la gerencia comercial, a la gerencia de producción, que es la que le hace ganar dinero. Entonces muchas veces no le dan bolilla. Y si tenés un pedido por ahí que hay que hacer una implementación de esto, generalmente no le dan, como decimos acá en Argentina, no le dan bolilla, no le dan bola. Entonces lo que tenés que hacer es vos solicitar eso. ¿Bien? Y lo vas a solicitar mostrando lo que tenés. Entonces empezá a hacerlo, empezá a hacer un modelo simple, levantate un Excel. Si sabés manejar tabla dinámica, Power BI es muchísimo más sencillo que eso. Bien. Es más, ojo, yo enseño a hacer, pero yo he aprendido con la guía que tiene Microsoft en la nube.
¿Ok? Yo me mandé con eso. Ojo, era 24/7 trabajando para poder sacarlo. ¿Bien? Pero bueno, es así un poco. Héctor, de vuelta, levantó la mano. Sí, Diga, Héctor. Sí, señor. Que respecto, hombre, lo que quería decir, a completar lo que está diciendo vos con Laura, ¿verdad? Es que los sistemas te generan reportes. Si ella es financiera y es contadora, ella se saca un libro diario que debe de existir, un libro mayor debe existir, un libro banco, un plan de cuentas, y lo que ella tiene que aprender a poquito, ir a hacer eso que decís vos 24/7, metida en el análisis de datos de su empresa. Eso es lo que tiene que hacer, pues. Es mi recomendación, pues. Así es, eso es, justamente. Yo por lo menos lo hice así. Les cuento rápido un caso que me pasó hace 3, 4 semanas. Teníamos una reunión de directorio donde se empezaba a presentar el proyecto. Entonces siempre primero hago una especie de roleplay para determinar los indicadores que quiere sacar cada persona. Entonces empezamos a jugar con un Excel donde empecé a decir, bueno, a ver, era el departamento comercial que estábamos analizando de esta empresa. Digo yo, ¿cuál es el factor principal que vos tenés para tomar decisiones? Entonces me mostró un Excel, este gerente financiero, una empresa mediana grande en el norte de Argentina, donde era un Excel que era un collage de cosas que sacaba del sistema, que no tenía ninguna relación, digamos, vos lo veías y no era lógico lo que estaba mostrando. Entonces, con eso era lo que la empresa tomaba decisiones. Entonces el gerente comercial me dice, mira, nosotros no necesitamos Power BI en nuestra área porque nosotros ya tenemos esto que funciona. Entonces agarro, estaba el presidente de la firma, era una firma familiar, estaban los dos hijos, que estaban siendo uno el CEO y la otra la gerente financiera, la CFO, estaba la gerente comercial, estaba el gerente administrativo, tienen auditoría internacional, una empresa importante. Pero muchas veces están tomando decisiones con herramientas viejas. Entonces yo le dije delante de todo al gerente comercial le digo, Francisco, le digo, por favor, le digo, mostrame cómo lo haces al reporte para que yo lo aprenda. Él lo hacía en Excel. Llevaba 15, 20 minutos y no daba pie con bola, como decimos acá en Argentina. No había forma que cuadre un número que lo iba armando. Entonces yo le digo, Francisco, ¿cuánto tiempo te lleva hacer esto? Me dice, no, habitualmente 1 hora, 2 me puede llevar cada día. Le digo, ¿cada cuánto lo haces? Y yo cada vez que lo necesito, me dice. Le digo, bueno, agarra tu sueldo, sacarle la cantidad de horas que te lleva preparar esta información no está en tiempo real. Ahí nomás dijo el hijo del dueño, levantó la mano Eugenio y dijo, y aparte da errores, dice, todo el tiempo da errores. Digo, descontalo de tu sueldo. Quedó mudo, ¿bien? Quedó mudo. Y toda la empresa empezó a apoyar esto. Porque en el acto vos empezás a mostrar. Y cuando vos conectás a un ERP y que tiene problemas porque no se lo está administrando bien ese ERP, te salta el error al toque. Entonces nosotros lo primero que hacemos cuando presentamos un proyecto, si vos vieras un Gantt mío, es sacar lo que le llamo yo los paneles de auditoría. Y es donde te empiezan a salir todos los errores. Te puedo asegurar que te apoyan el proyecto en el acto. Cuando vos tocas el bolsillo o mostrás los errores del dueño de la empresa, el CFO, el gerente, el director o el gerente de área que te contrata a vos, o a quién le querés convencer o seducir con el proyecto, si vos le tocas el bolsillo mostrándole lo que está perdiendo por culpa de cómo está administrando la información, te contratan en el acto. Es impresionante el cambio que hay. Entonces un poco es así lo que yo hago, digamos, esa es mi experiencia. Ojo, me he golpeado 500.000 veces, me he golpeado muchísimo, muchísimo. Como decimos acá, me han llenado la cara de piñas a veces, pero bueno, es cuestión de ir aprendiendo y ya le agarrás la maña y ya empezás a detectar las personas, cuáles son las que pro información nueva y cuáles no. Habitualmente mis colegas, mis pares contadores, es el peor que hay para convencer, se me arma un lío siempre por ese lado. Vamos a avanzar con las preguntas. Daniel Alejandro Fernández me dice, en las consultorías que realizas, tiempo atrás indicabas que siempre hay que considerar todo el plan de cuentas, sí, del cliente, para luego activar o no las partidas correspondientes según requerimientos del Power BI. En realidad lo que hago yo, depende del área que te toque trabajar, vos levantás tu catálogo que se llama. Vos siempre tenés el transaccional en el sistema de gestión. Tenés en lo que es contabilidad, el mayor contable, que alguien de ustedes que decía, o la contabilidad general. En ventas, el listado de facturas. En compra, el listado de facturas. En producción, un listado de producción. Pues esa información que está en bruto, que está transacción tras transacción, que puede ser millones de registros, ¿bien? Un mayor, por ejemplo, de una empresa multinacional pueden tener 20, 30, 40 millones de registros. Tenemos nosotros algunos modelos de datos. ¿Cómo lo filtras para poder verlo?
En el caso de la contabilidad es el plan de cuentas. Entonces nosotros lo primero que hacemos en el plan de cuentas es jerarquizarlo. ¿Qué significa jerarquizarlo? Nosotros no entraba dentro de lo que es esta charla, pero ya que lo preguntan, y la mayoría me imagino que deben ser financieros, vamos a ver un poquito de qué se trata jerarquizar el plan de cuentas. Vamos a entrar al SharePoint. Yo siempre, en todas las empresas hago un SharePoint del equipo de trabajo. Estas, por ejemplo, son empresas clientas, ¿bien? Tienen los proyectos, están metidos acá adentro. Y la de las capacitaciones yo simulo, hago exactamente lo mismo. Entonces vamos a entrar al taller de finanzas que estoy dictando ahora, vamos a entrar acá. Y vamos a ver cómo es ese plan de cuentas que yo jerarquizo. Entonces, acá lo que hago es simular la conexión con el Data March, digamos, y les doy los archivos para que ustedes los puedan subir. Y lo que hago yo, el plan de cuenta tradicional, que vendría a ser este, de una empresa, donde normalmente lo que se hace es, en la codificación está puesta la ubicación que va a tener el dato, yo lo que hago es acomodarlo. Y lo acomodo un poco distinto. Entonces, lo que yo acomodo acá, vamos a borrar todos los filtros para que lo vean completo. Dame un segundo. ¿Qué otro filtro más tengo? Acá. Bien, yo jerarquizo. Esta es la que yo tenía normal, pero ¿qué hago? Yo le pongo una jerarquía 0, donde digo cómo es la información, si es activo, pasivo, patrimonio neto. La primera jerarquía, que es una subdivisión de esto que está acá, yo digo que es activo corriente, capital, patrimonio neto, pasivo corriente, pasivo no corriente, activo no corriente, reservas, resultados acumulados, ingresos y egresos. Luego voy a una subdivisión y vos podés tener 7000 cuentas y vos las fraccionás de acuerdo a esto. Y esto no te resiste ningún indicador, ningún tipo de presentación. Si vos querés sacar un capital de trabajo, simplemente es jugar con filtros de los niveles de jerarquías. Y acá tenés las cuentas. Es más, nosotros consolidamos empresa trabajando con esta forma de jerarquización del plan de cuentas. Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un caso. Vamos a ver. Activo. Activo es activo corriente. Activo corriente, yo tengo los distintos ítems que hacen activo corriente. Yo tengo que es cajibanco, inversiones temporarias, créditos por ventas, otros créditos corrientes y viene de cambio. Quiero saber qué tengo en caja y bancos. Tengo cajas y bancos y acá tengo las cuentas contables de cada uno de ellos. Es decir, que cuando yo vaya a mostrar, por ejemplo, mi capital de trabajo y a mí el director financiero me pida, me dice, mira, che, este rubro que tengo acá de disponibilidades de activo corriente, ¿cómo está compuesto? Yo puedo hacer el drill down y llegar al nivel cuenta contable. Y no importa que yo esté consolidando 5, nosotros nos pasó la otra vez un estado de resultados que teníamos que hacer una firma que trabajaba en Argentina, Chile y Uruguay. La firma es Volt. Tenemos que hacer el estado de resultados, ¿bien? Consolidando a la empresa de esos 3 países. Y cada país tenía a su vez varias bocas, varias unidades de negocio o sucursales. Entonces, ¿cómo hacías? Cada país tenía su plan de cuentas, que podía ser igual o no que el que vos tenías. Entonces, yo acá tenía la caja central, por ejemplo, se llamaba la de Buenos Aires, la de Santiago de Chile se llamaba Caja Chile, y así sucesivamente. Puedes tener cualquier nombre. A mí lo que me importaba, que era el concepto contable que iba registrado ahí, era caja. Y si era caja, entraba dentro del grupo caja y bancos. Y eso implicaba que era activo corriente. Entonces yo puedo jugar, acá uso mucho la fórmula Calculate, dando formato a todo esto para poder sacar prácticamente cualquier indicador. Entonces, por ejemplo, vamos a ver si acá tengo lo que enseñamos en el taller de finanzas. A ver, dame un segundito, voy a buscar. Vamos a tomar algunas medidas del taller de finanzas que nosotros tenemos. A ver si lo tengo a mano ese para mostrarles. Acá está. Esto es lo que les queda a los del taller de finanzas, por ejemplo. Bueno, acá tenés el cash flow ese que habíamos visto recién, el pasivo, y vos fíjate, yo empiezo a hacer el activo corriente, o el activo. Simplemente es un filtro de las cuentas, de la estrategia contable, yo le llamo al plan de cuentas, donde quiero buscar las que dicen activo. El beneficio neto, yo sé que es el resultado de lo que es ingresos. El capital propio, yo sé que es
lo que es el concepto de capital. Es decir, dentro de mi plan de cuentas, yo tenía capital que englobaba todo lo que estaba dentro del patrimonio neto, que era la parte del capital del accionista. Disponibilidades. Y así sucesivamente yo podía hacer cualquiera. Y cuando yo voy a armar el indicador, yo quiero saber la relación de ventas sobre capital propio, simplemente divido ventas, que era, yo tomé de mi plan de cuentas, filtré lo que decía ventas y eso lo relacioné con el mayor contable, capital propio saqué lo mismo. Es decir, ustedes fíjense que armar cualquier indicador es muy sencillo si lo estructuras de esa forma. Y mira qué complejidad tiene esta fórmula. Ninguna, es simplemente la fórmula divide, nada más. ¿Bien? Cuando tomo la deuda, el ratio de deuda, ¿qué hago yo? Simplemente tomo el ratio de deuda C, que lo busco donde está el ratio de deuda que estaba acá, que era la división del pasivo corriente sobre el total del activo. Chao, no tenés más. ¿Bien? Es decir, fíjate lo que son las fórmulas de los indicadores. Estas son las fórmulas tradicionales que yo uso para enseñar, nada más. Cuando tenés una empresa, hay empresas que tienen bastante complejo lo que es. Pero teniendo estructurado el plan de cuentas, como me preguntaban ahí, no se te escapa nada. Es muy sencillo hacerlo. Bien, es más conocimiento contable que otra cosa. Acá, bueno, Laura vez justo vuelve a decir, muchas gracias, muy interesante tu historia y gracias por tu respuesta y tus ánimos. Yo me considero una persona con mucha curiosidad por aprender. Le he intentado muchas veces el tiempo, pero hay que aprender y organizarse. Sí, eso es así. Eso es así. ¿Ok? Esto es cuestión de organizarse. Nosotros ahora, todo mi equipo de trabajo, hemos tenido un crecimiento muy grande venimos teniendo. Y la forma de aplicar lo que sabemos este año es totalmente distinto a lo que hacíamos el año pasado. Si esto es crecimiento constante, constante, y aprendizaje constante. ¿Y eso qué nos lleva? Yo tengo un desorden terrible a veces. Entonces, nosotros ahora, la semana que viene, hemos contratado una consultora de coaching, no de coaching, nos decía una consultora que nos enseña a administrar los proyectos. Entonces, todo el equipo va a entrar por ese lado. Es decir, la desorganización nos viene para todos lados, Laura, así que no tengas miedo en ese sentido. Es decir, nosotros mismos estamos ahora por empezar a capacitarnos en ese punto todo mi equipo. Bien. Y no tengo otra consulta en el chat. ¿Alguien más tiene consulta? ¿Alguna experiencia? ¿Algo que quiera compartir? Si no, estaríamos terminando. ¿Ah? Yo los invito a visitar el canal de YouTube. Ahí tengo, la semana pasada habíamos hecho una charla similar a esta, donde habíamos hecho un análisis completo de las conexiones, las distintas alternativas de conexión entre el ERP y el Power BI. La previa, creo que habíamos visto cómo era la parametrización básica que tiene que tener un sistema ERP para poder trabajar con Business Analytics. Y bueno, toda la semana o cada 15 días voy a tratar de dar este tipo de charlas para poder, digamos, hacer, como digo yo, más cercano esto, porque no es para nada difícil. Es simplemente un poco de sentido común, mucho conocimiento. Si vas a hacer el análisis financiero, económico o patrimonial de una firma, sí necesitas mucho conocimiento contable, esa es la base, mucho más que tener conocimiento de sistemas, muchísimo más. Porque los sistemas es mucho más sencillo de lo que ustedes imaginan. ¿Ah? Muchas gracias por haber participado. No me queda, creo, ninguna consulta. Nos estamos viendo en una próxima charla. Gracias.